Pues sí, continuamos en directo, ya estamos en el tiempo de opinión, en la tertulia. Estamos contándoles la actualidad de las 7 en punto, ahora es el momento de analizarla. Hoy con Javier Ortega de Vox. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Muy buenos días. Muchas buenos gracias. días, España. Gracias por estar con nosotros, Gracias Javier. a vosotros por la invitación. Profesor Pablo Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues aquí encantado de participar en la mejor tertulia de la radio española. ¿No? Muchísimas gracias, don Pablo. Que además nos obsequia periódicamente con galletitas. Sí, danesas. Sí, aquí Curioso. hacemos unos desayunos frugales y totalmente comedidos. Pero, hay que ponerse a dieta antes del verano. Pero sí. hay que decir que al contrario de lo que hacen otros, aquí incluso son los tertulianos los que aportan parte del desayuno. ¿No? Sí. O sea, que para que ustedes vean que aquí somos equipo de verdad. Claro. Profesor Poveda, buenos días. Muy buenos días, España. ¿Qué tal Encantado todo? de estar aquí el lunes, San Jorge, allá vamos. Por supuesto, con la fuerza que nos da el ejemplo de San Jorge. Ya saben ustedes que es muy importante en la actualidad española de hoy, en una tertulia, tener a un psiquiatra. Yo creo que es, de hecho, debería ser obligado. Yo en todas creo las que todos tertulias. los Un profesor de psiquiatría al menos para teorizar un poco sobre Por lo las menos cosas. teorizar, pero incluso si se puede ir a casos prácticos, mejor. Y Francisco Trejo, ¿qué tal, Paco? Buenos días. Buenos días, España. Muchas gracias por estar con nosotros A también. ti y a vosotros. Bueno, enseguida empezamos con el relato de la actualidad, a comentar las noticias, pero yo antes quiero agradecer una vez más la labor que Vox está realizando en el Tribunal Supremo. Javier Ortega, Pedro Fernández, la pasada semana tuvieron mucho trabajo, evidentemente, en el Supremo, con el juez Llarena y con todos los separatistas golpistas catalanes que fueron desfilando por allí. Pero es que además, comentándolo fuera de antena con Javier Ortega, veo que cada vez arrastráis más gente por toda España en los mítines, en los actos que celebráis. Este fin de semana creo que, corrígeme si me equivoco, en Asturias y en Cantabria. Y además, como yo le decía a Javier, eso es importante, evidentemente, que llenéis las salas es muy importante. Pero es que además los medios de comunicación que hasta hace un tiempo no prestaban la menor atención a Vox, pues porque eran los fachas esos de Vox, ahora ya se empiezan a dar cuenta de que a lo mejor es necesario en España un partido como Vox, entre otras cosas porque defiende lo que otros dejaron de defender. Y así les va. Luego entramos en eso también. Pero esto que digo es así, ¿verdad? Es así, la verdad es que es una alegría ir recorriendo España, tanto el presidente nacional, en mi caso como secretario general, o cualquiera de los portavoces, ir viendo que las previsiones de los equipos provinciales a la hora de alquilar los espacios, los locales, se desbordan. No hay acto que no se duplique, no hay acto en que no se nos vayan quedando los asistentes de pie en la puerta. De hecho, lamentablemente, y pido desde aquí disculpas, en el acto de Gijón de este fin de semana no se quedó gente en la calle que no pudo entrar por cuestiones del aforo. En Santander también una recepción extraordinaria. El otro día Santiago Abascal en Zaragoza, un acto con más de 600 personas. Tenemos que tener en cuenta que son actos que no estamos dentro de una campaña electoral y reunir un viernes, por ejemplo, por la tarde, un jueves, un sábado, Sí. que bueno, que todo el mundo tiene sus cosas que hacer, pues es un acto que nos agrada. Y con respecto al Tribunal Supremo, es verdad que esta semana ha sido interesantísima desde el punto de vista procesal. Han pasado los primeros 9 procesados en las indagatorias, pero claro, ha sido la semana de la infamia de Montoro, donde hemos tenido que escuchar cómo Montoro, tras sus declaraciones, se convertía en el mejor testigo para los procesados. Y también la reacción extraordinaria del magistrado instructor del Supremo, inmediatamente diciéndole: venga usted aquí a capítulo y explíqueme mediante un informe qué es esto que dice usted de que no se ha malversado ni un euro de dinero público en el golpe de Estado, a lo cual nosotros añadimos que evidentemente si no nos convence ese informe le citaremos como testigo sin perjuicio de estudiar muy detenidamente si hay posible delito de encubrimiento o delito de falsedad incluso del ministro Montoro. Así que, bueno, esto es la realidad, y la realidad es porque quedó constatada una vez más que mienten porque cuando salen diciendo ante un medio de comunicación que no se ha gastado un duro, y el magistrado instructor dice: pues mire usted, ahora voy a decretar, ahora mismo decreto el levantamiento del secreto sumario, y resulta que no es un duro, sino que son, de momento, cerca de 2 millones de euros. Pablo. Bueno, está clarísimo que el tema de Montoro pues es un tema muy preocupante, ¿no? Porque convierte al ministro de Hacienda, nada más y nada menos que al ministro de Hacienda, en el mejor abogado defensor de la causa secesionista. Ya no solamente que sea el testigo, ya no es cuestión de que sea el testigo, ¿no? Sino que es el abogado defensor, porque está obviando, primero, que hay un informe, ¿no? Hay un informe de la Guardia Civil,
bueno, hay 2 informes, pero hay uno que ya cifra en casi 2 millones, ¿no? Como bien ha dicho Javier, ¿no? Por lo tanto, yo no digo que sea un testigo, sino voy más allá. El ministro de Hacienda se ha convertido en un abogado defensor de precisamente los secesionistas, ¿no? Cosa que me parece todavía más grave. Pero además de verdad, ¿no? Y lo triste es que si por rebelión no nos mandan los alemanes a Montoro a España, lo podrían mandar por malversación, pero gracias a esas infructuosas palabras del ministro Montoro, los jueces alemanes están pidiendo más documentación al juez Llarena sobre esta financiación ilegal, ¿no? Y cuando hablamos de financiación ilegal y de participación y de dinero público, tenemos que seguir hablando en presente y en futuro. Y hablamos en presente y en futuro porque actualmente se sigue pagando la televisión pública catalana con dinero público de todos los españoles. Se sigue pagando a los Mossos de Escuadra, porque son reveladoras las últimas declaraciones que hemos, o las últimas palabras que hemos oído de algunos de los Mossos de Escuadra que están pasando por los tribunales, de que ellos desconocían, de que no le dieron órdenes de cerrar colegios electorales, de que no llevaban candados, de que no llevaban cinta para precintar y demás. Y además, no teniendo bastante con lo anterior, se sigue pagando a los independentistas golpistas, a los que están en la cárcel y a los que están fuera de España. Si eso no es dinero público, que venga Dios y lo vea, ¿eh? Si no es dinero público, la querella con la que el presidente Rogelio Torrente del Parlamento catalán quiere imponer al juez Llarena, que venga Dios y lo vea. Y si Montoro tiene que irse a su casita, que se marche antes que tarde. Yo me pregunto si quizá es que el gobierno precisamente no quiere procesar por malversación a los separatistas, ¿no? Quizá es que sea una estrategia de fondo. Es que al final los 2 millones, Pablo, los 2 millones que salen en el informe de la Guardia Civil se quedan pequeños. Porque es que todos los programas que están continuamente insultando a España, a los españoles y a los catalanes en TV3 se pagan con dinero público. Eso es mucho dinero diario, mucho dinero. Todos esos señores que forman parte de la plantilla de TV3 cobran de los presupuestos generales del Estado. No sé si son 1.000 o 1.500 profesionales. Tú multiplica por una media de 2.500, 3.000 euros al mes. En las últimas horas ha publicado Santiago Abascal, el presidente de Vox, un artículo, una firma invitada en Gaceta.es. Es muy interesante el texto. Se titula La traición de Montoro, la traición de Rajoy. Entre otras cosas, dice Santiago Abascal que cuestionando los informes que diligentemente ha hecho la Guardia Civil, Montoro se convierte en abogado defensor o en testigo igualda de los traidores. Dice, este gobierno ha dado ya demasiadas pruebas de dejación de funciones y de colaboración con los golpistas. Permitieron fugarse a Puigdemont y presionaron a la Fiscalía para que los líderes separatistas no ingresasen en prisión preventiva. Prohibieron expresamente que la Guardia Civil mostrase más de 200 vídeos en los que se mostraban algunas de esas actividades de los golpistas. Se reflejaba la violencia ejercida por la turba separatista contra las fuerzas policiales. Rajoy no quiere que los líderes separatistas sean condenados. Son algunas de las afirmaciones muy fuertes de Santiago Abascal. Lo que pasa es que, claro, se compadecen con los hechos. Es decir, es que tienen una relación directa con los hechos que hemos conocido. Sí, aquí no hay casualidades ninguna. Todo tiene una relación causa-efecto. Rajoy está pactando con el PNV una serie de componendas y contraprestaciones a su apoyo en los presupuestos. Por un lado, no nos cabe duda que están los acuerdos respecto a la banda terrorista ETA, acercamiento de presos y otras históricas peticiones. Y por otro lado, está en que los socios de los golpistas catalanes, que son los golpistas o próximos golpistas, porque ya están preparándose, ya están anunciando que va a haber referéndum también en el País Vasco, los próximos golpistas, con sus socios, en el mismo objetivo de destruir España, le están diciendo, oye, levanta el acelerador, levanta la espada sobre nuestros socios de Cataluña y, por tanto, intenta que esto quede en nada. Es decir, bueno, pues un delito de desobediencia, una multa y como Artur Mas a pasearse por la calle. Como no lo han conseguido, o no lo consiguieron presionando al fiscal Maza, como no lo han conseguido presionando a los fiscales del Supremo, como no lo van a conseguir jamás intentando presionar a esta acusación popular, pues entonces van a otro tipo de componendas y van a ver si logran el que Montoro les eche un cable diciendo no, malversación no hay, así que ya, pues mire,
Como rebelión no hay porque no enseñamos los vídeos donde se ve la violencia evidente constatada por Guardia Civil y Policía Nacional, pues entonces ya el delito de rebelión no puede ser, y el de malversación, que estaba entre dudas, hombre, si lo dice el ministro de Hacienda, tampoco. Están echando un auténtico capote para ver cómo consiguen solucionar este tema, porque luego es una cadena. En el momento en que logren aprobar los presupuestos, pues a continuación ya pueden empezar a pensar en que se podría levantar el 155, que nos busquen un candidato de consenso, en fin, vamos a tapar el problema. Esto ha sido un intento de un referéndum ilegal, pero no se ha producido, no ha habido importancia, no ha habido un golpe de Estado, asunto zanjado. Eso es lo que busca este gobierno cobarde por no haberse enfrentado yo me pregunto, directamente a los golpistas. Me pregunto, y aquí tenemos dos letrados y nos pueden decir en qué artículo de la Constitución se encuentra, ¿no? Pero yo creo que en algún momento habrá que preguntarse, o alguien tendrá que poner encima de la mesa la posibilidad de acusar al gobierno de España de delito de alta traición, es decir, plantearle lo que en la política norteamericana se llama impeachment, que creo que lo recoge, no sé si, corregidme si es el 116 de la Constitución. Sí, pero lo que pasa es que como tal alta traición es para efectos en casos de guerra, tema militar, ¿no? Bueno, pero lo que es evidente es que una alta traición se está produciendo. Sí, claro, Pablo, bueno, ¿no? o abandono de funciones. Porque ellos cuando juran el cargo Sí. juran trabajar por y para España, no para dividir España y por la división de España. Y por ser cómplices de un golpe de Estado bastante cruento desde las propias instituciones. Hoy ya procede... Sí, No, yo cuando escuché a Montoro esta declaración, por un lado dije, espero que sepa rectificar o matizar o tal, no ha sabido. Y se me ocurrió que a lo mejor había por parte de Rajoy una rápida y audaz respuesta, ¿no? Entonces dije, contacto con la realidad, Jesús, has perdido el contacto con la realidad, ¿no? Entonces parece que ahora cuando hay algo tan manifiestamente peligroso como que un ministro como Montoro diga que no ha habido una malversación de fondos, ¿no? y que no solo no rectifique, sino que parece que se le da el visto bueno a esto, mientras hay unas pruebas, unos hechos ciertos probados, como se dicen, ¿no? Cuando se tienen las pruebas, pues eso se llama mentira, eso ya no es ni posverdad ni nada. Entonces yo creo que está habiendo ahora mismo una situación muy de dejar en precariedad a alguien que está haciendo justicia, ¿no? Que es reunir pruebas, constatar hechos, ¿no? Y luego lo otro pues son opiniones, porque no deja de ser una opinión, ¿no? Pero lo de la rápida y audaz respuesta de Rajoy, recuerdo que fue un reflejo. Espero que ahora mismo dijere que no va a haber rápida ni audaz respuesta de Rajoy. Yo creo que hoy es un buen día para pedirle a cada uno, evidentemente, siempre lo decimos en la tertulia, cada uno puede votar a quien le dé la gana, estaría bueno. Y además queda bastante para las elecciones, por tanto, no es el momento, evidentemente, de plantear posiciones de tipo electoral. Pero, hombre, sí conviene decir, sobre todo a ese electorado tradicional del Partido Popular, que en ningún caso se plantea cambiar el sentido de su voto, que les están engañando o que les han engañado. Es decir, que ha llegado el momento de darse cuenta de que una cosa es la realidad de lo que las cosas son y otra muy distinta lo que a uno le gustaría que fueran. Confundir los hechos, confundir la realidad con los deseos, no sé si desde el punto de vista de la psiquiatría esto es está lo que descrito. estaba diciendo yo, ¿no? Pero que lo cierto es que hay unas pruebas aportadas Claro. por la Guardia Civil diciendo que ha habido 2 millones de exactamente. de Pero gastos. en este momento estaba hablando en concreto de la deriva del Partido Popular. Entonces, yo les pregunto a ustedes, voy a salirme un momentito del tema catalán, luego volvemos otra vez, pero para que ustedes vean lo que quiero decir. ¿Cuántas víctimas de ETA ha tenido el Partido Popular? Entre los años 80, quiero decir, desde Alianza Popular, 80, 90... Yo no sabría decir el número, pero vamos, bastante. un número considerable. Quiero decir, el Partido Popular ha sido muy castigado por el terrorismo etarra durante años. Quizás el más. Por respeto a la memoria de todas sus víctimas, pero aunque fuera solamente de una, imaginemos que hubiese tenido un asesinado por ETA, por respeto a la memoria de ese asesinado, que evidentemente no es uno, son muchos más, la posición del Partido Popular en relación con todo lo que tenga que ver con el terrorismo etarra debería ser muy clara, ¿no? Muy rotunda, de oposición a cualquier cosa que favorezca al mundo etarra. Bueno, pues el Partido Popular Vasco, desde ayer, está abierto a debatir el acercamiento de presos de ETA. Esto que estoy diciendo no me lo invento, ¿eh? Lo dijo
el portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Borja Semper, que es pues del sector este flojito, los que han desalojado a María Sangil, a Mayor Oreja, los que se han quedado con el PP vasco y lo están reduciendo a la irrelevancia política. Bueno, pues han abierto la puerta a adecuar a la realidad del momento, entre comillas, adecuar a la realidad del momento la política penitenciaria de los presos etarras. Aunque el dirigente vasco ha asegurado que no hay prisa, sus palabras suponen un cambio sin precedentes en la formación popular. Yo no voy a utilizar adjetivos. Prefiero que sean nuestros oyentes, que son muy inteligentes, los que los pongan. Pero un partido al que le han matado dirigentes y ahora se abre a adecuar a la realidad del momento su política penitenciaria, yo tengo muy claro lo que es este partido. Bueno, la realidad del momento es que el PP necesita asegurarse el gobierno hasta el 2020 y tiene que aprobar los presupuestos como sea en este mes y tiene que aceptar estos perdones de la ETA, estos falsos perdones. Pero es que no hay nada, Pablo, que pueda justificar esto. No, por supuesto. Pero es dentro del del maquiavelismo del señor que habita en la Moncloa, pues cabe todo. Entonces este señor está dispuesto a dar lo que sea, al PNV para recibir el apoyo parlamentario necesario, ¿no? Y entonces, pues dentro de ese juego entra, pues que dentro de un año son las elecciones autonómicas y Bildu, hay que lavar la imagen de Arnaldo Otegi, de todo lo que es el entorno de Bildu, de H. Bildu. Entonces, pues bueno, se está viendo que al final necesitan estar reorganizando otra vez todo lo que es el panorama del próximo año. Pero yo creo que va por ahí. Es decir, Tú fíjate lo bien que le va al Partido Popular y lo bien que le pinta, que en una encuesta que leía yo esta mañana del Periódico de Cataluña, dice que 7 de cada 10 votantes del Partido Popular en Madrid están pidiendo la dimisión de Cristina Cifuentes. Es decir, si esa dimisión no la vemos en los próximos días, de esos 7, corre el peligro el Partido Popular de perder el 50 o el 60% de los votantes. Estamos hablando de 4 de cada 10 votantes que puede perder nada más que por el Paco, caso como Cifuentes. se haga realidad las palabras de este señor de Baleares y precisamente el gobierno cambie la política penitenciaria con relación a los presos de ETA y se aprueben los presupuestos con el apoyo del PNV, con concesiones económicas también y forales al País Vasco y generando desigualdad entre todos los ciudadanos de España, yo creo que va a ser muy grave, ya que puede ser precisamente el fin del Partido Popular. Yo creo que es muy grave y que fue muy grave el hecho de cómo se aprobaron los últimos presupuestos generales del Estado, dándole al País Vasco 900 millones de euros más, ¿no? Y son bastante más graves estos. ¿Por qué? Pues porque pone de manifiesto el apoyo a una política terrorista, ¿no? A lo que siempre han creído los terroristas, y pone de manifiesto que el partido en el gobierno, el partido en Moncloa, me da igual, ahora es Partido Popular, otro partido en igualdad de condiciones que él lo hubiera hecho, y de hecho lo han hecho, que están favoreciendo a unas regiones por encima de otras, con lo cual siempre tendremos las famosas desigualdades de las que no somos capaces de deshacernos. Ese barómetro realizado para el Periódico de Cataluña indica que el Partido Popular se quedaría en los 79 escaños en unas elecciones generales, que ganaría Ciudadanos con 114. Claro. Y estamos hablando de 79 escaños. Me parecen demasiados. Me parecen demasiados. La verdad. Yo estaba pensando, según escuchaba a los compañeros de tertulia, ¿qué puede estar pensando un militante, un votante, un simpatizante que todavía tenga el Partido Popular? Que seguro que alguno que me esté escuchando dirá, pues tiene muchos más, infinitamente más que Vox. Bueno, bien. Bueno, pues esos muchos o pocos que tenga. ¿Qué estaría pensando cuando escucha esta traición despiadada a las víctimas del terrorismo? Claro. Nada menos que apuntando, aceptando una de las reivindicaciones históricas de la ETA, ya no del PNV, la ETA, que era primero el acercamiento, después las competencias penitenciarias, después las excarcelaciones bajo cuestiones de informes sanitarios, beneficios penitenciarios, es decir, al final el indulto de los terroristas. ¿Qué estaría pensando? Pues yo digo que, hombre, podrían plantearle, decir, vamos a consultar a 3 personas que hayan sido referentes del Partido Popular en relación con el País Vasco, con lo que significa la ETA. Y digo yo que podrían ir a preguntarle, por ejemplo, a Jaime Mayor Oreja, que fue ministro del Interior. Podrían ir a preguntarle, por ejemplo, a Iturgaiz, o podrían ir a preguntar a María Sangil, que han sido presidentes del Partido Popular en los momentos más difíciles. Que digo yo que su voz algo valdrá. O podrían ir a preguntarle a José Antonio Ortega Lara, que no solamente es un referente
para el Partido Popular, que es un referente para todos los españoles por su resistencia ante la muerte y sobre todo cuando sobrepasa una situación tan dramática, que sus primeras palabras sean: gracias al señor ministro por no haber cedido ante la banda terrorista ETA, precisamente cuando mi vida podría haberse salvado sin correr el riesgo que corrió, gracias a que le salvó la Guardia Civil, si hubieran cedido en el acercamiento a los presos etarras. Bueno, pregúntenle a ellos tres y probablemente de la respuesta que les dé ya no haya ningún afiliado, ningún militante del Partido Popular que tenga la menor duda de que ese partido es verdaderamente indecente en lo que está haciendo. Y por tanto, no solo ya que no le vote, sino que si es afiliado se dé inmediatamente de baja. Porque hay límites que no se pueden pasar. Aquí no estamos hablando de un problema de siglas, no estamos hablando de una discusión que si el máster de Cifuentes, estamos hablando de una cuestión de dignidad. Es que no se puede estar en un partido que es capaz de darle concesiones a la banda terrorista ETA. Por tanto, que vayan a sus referentes, que no nos escuchen a los de Vox, que vayan a sus referentes y que les digan: oye, vosotros que conocisteis esto, vosotros que fuisteis del Partido Popular, ¿qué os parece esto que está diciendo? Pero Javier, fíjate, el tema que tú dices, que vayan a sus referentes, ya lo tienen en las últimas elecciones. En las dos últimas elecciones, 127 escaños en una, 133 en otra. Y ahora lo están diciendo las encuestas, es que los referentes les están lanzando los mensajes de continuo. Los referentes del Partido Popular sacaron, muchos de ellos, las banderas de España a los balcones cuando el independentismo catalán estaba en su cúspide. Y no les han hecho ni puñetero caso. Pues ¿qué es lo que le va a pasar? Lo que está augurando el periódico de Cataluña, 79 escaños en toda España. Y si, como tú muy bien dices, llegan. ¿Y si llegan? Miren, claro, eso va no se puede... dentro de la línea de la rápida y audaz respuesta de Rajoy cuando pasa cosas de estas. Claro. A mí realmente toda la noticia que empieza el viernes con ese rendimiento, entre comillas, de ETA, haciendo una distinción entre un tipo de muertos y otro tipo de muertos y tal, me parece una cosa tan fuera de contexto, en el sentido de cómo es posible que ahora nos estén contando estos. Es un poco como lo de la posverdad, que de pronto reinterpretas lo que estás haciendo. Un tipo que ha puesto bombas en Hipercor, que ha matado en colegios, que tal, que ha puesto, de un terrorista, terrorista a lo mejor no se puede esperar otra cosa que la bajeza moral. Pero hombre, cuando uno es un partido político y se presenta a unas elecciones, y ya no digamos cuando está gobernando, pues uno como ciudadano espera, no te digo la perfección ni la santidad, pero un poco de decencia, solamente un poquito de decencia. Entonces, en las últimas horas, claro, cuando tú, como organización política, pierdes los principios, pues lo pierdes todo. Es decir, sin principios, sin valores y sin ideas, no se puede hacer política. Diría más, es que sobras en la política. ¿Qué haces? Si no defiendes ideas ni principios, ¿qué haces en la política? Llevártelo crudo. Entonces, claro, cuando pierdes las ideas y los principios, lo siguiente que haces es abrazarte desesperadamente a la mentira. Porque ya lo único que te queda, la única baza para sobrevivir es la mentira. Claro. Y ayer el señor Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, tuvo la cara dura, don Javier, de salir en defensa públicamente de Montoro. Así es. Diciendo que fue el primero que denunció a los independentistas por malversación. Escuchen, es Rafael Hernando, por si alguno no se lo cree. Y el señor Montoro fue el primero que denunció a los independentistas por malversación de fondos públicos. Creo que esto, que no se dice o no se cuenta, es muy importante que lo sepamos. Y yo os garantizo una cosa: con el gobierno del Partido Popular y con el gobierno de Mariano Rajoy, para los independentistas y los golpistas ni va a haber inmunidad, ni va a haber impunidad, ni va a haber indultos. No va a haber nada de eso. Este hombre, yo solo con lo que ha dicho, ya hay dos cuestiones que me llaman la atención. La primera se llama reconocimiento de culpa y la segunda se llama excusatio non petita, accusatio manifesta. Lo primero que dice es: el señor Montoro ha sido el primero en denunciar la malversación. Bueno, pues entonces es que ha habido malversación, ¿no? ¿Cómo sale diciendo un medio de comunicación que no ha habido? Claro. Yo no sé si ha sido el primero o no ha sido el primero. A mí me da que fuimos nosotros los primeros. Pero en cualquier caso, es decir, que hace 3 años el señor Montoro no estaba poniendo querellas, entre otros, por delitos de malversación. Pero si está diciendo fue el primero, bien, pues es que entonces me está usted reconociendo que hubo malversación. Pero entonces se está contradiciendo. ¿A qué viene el capotazo de este cacho? Y la segunda, el salir diciendo no habrá impunidad, no habrá indultos. Bueno, es que eso lo dábamos por hecho. Pero vaya a ser que se está usted defendiendo. Excusatio non petita, ¿no? A usted nadie le ha pedido que se defienda, se está usted acusando.
Qué falsos, qué hipócritas, Es que además lo de y qué Montoro- poca vergüenza, vamos. Vamos a hacer una pausita. Son las 8:56 minutos. Hacemos una pausa. Esta es la tertulia de Buenos Días España en Radio Inter e Intereconomía Televisión. Pues sí, es la mejor tertulia de la radio y de la televisión, la de Buenos Días España, con el profesor Poveda, con Pablo Sanz, con Javier Ortega y con Francisco Trejo. La verdad es que es muy curioso, ¿no? Estaba reflexionando hace un momento sobre la deriva de este partido y de verdad que no es por... puede haber oyentes que piensen que tenemos algo en contra de, y no, al revés. Lo que queremos, lo que nos gustaría es que hubiese una verdadera regeneración, porque hay gente que con todo su derecho cree que sus ideas están representadas en ese partido, pero claro, yo insisto una vez más, cuando se pierde por completo el sentido de la dignidad, cuando se pierden los principios que tienen que alumbrar la presencia en la vida pública, pues uno se pregunta exactamente qué es lo que ha ocurrido para llegar a ese punto. O sea, ¿qué sucede? ¿Es tal el ansia de poder y el ansia de perpetuarse en el poder que hay que abandonar toda idea de justicia y de dignidad en la vida pública? A mí esto me parece demoledor, porque yo insisto en una cosa que suelo decir en este programa. De algunos partidos y de algunos políticos yo no espero nada. Los que proceden de ideologías que ya de por sí son totalitarias y contrarias a la libertad y a la justicia, pues ¿qué voy a esperar? ¿Qué voy a esperar de una banda terrorista? O sea, ¿qué voy a esperar de un tío que le descerraja un disparo en la cabeza a una persona? Pues obviamente poco o nada puedo esperar. Pero de partidos que fueron decentes y que nacieron, evidentemente, siendo decentes, pues sí que podemos esperar y exigir bastante más. Bueno, creo. hay una idea, ¿no?, del tema de los partidos así tradicionales, entre comillas, ¿no?, el Partido Socialista, el Partido Popular y luego otros partidos que llevan también muchos años, PNV, ¿no?, que hay un momento en el cual la gente del partido se ha criado, formado y trabajado en el partido. Entonces hay un momento en el cual pierden una visión del partido político como un servicio, ¿no?, como un partido político para defender unas ideas, sino para un servicio propio, ¿no?, el que hay de lo mío, ¿no? Pasa a ser como una empresa. Pasa a ser un poco como una empresa de colocación. Donde se pierden un poco esas señas de identidad, ¿no? Por eso, en parte, pues un poco se llegan a dar situaciones tan pintorescas como partidos que de pronto dejan de defender cosas que ellos siempre han defendido para aprovechar una coyuntura, ¿no? No deja de ser un poco la nueva política carcelaria del País Vasco, que nueva política carcelaria del País Vasco. Esta persona mató a cientos de personas, ¿no? Entonces tiene que haber justicia. Si no hay justicia no puede haber después nada más, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ese es uno de los graves problemas que ha habido, ¿no? Que muchos partidos políticos, en vez de mantener la idea del partido político como un servicio a la sociedad, es un servicio a sí mismo, entonces se tiene que mantener, y para eso lo que hacen es como adaptarse entre comillas, a los tiempos, traicionando a los principios. Entonces se llega a estas situaciones tan tremendamente paradójicas, ¿no? De todas formas, yo creo que pensar a estas alturas que el Partido Popular se va a regenerar, se regenerará cuando sufra un batacazo electoral, ¿no?, y casi desaparezca. Yo confío en que eso ocurra dentro de 1 año o 2 años, ¿no? Ojo, perdona, Pablo, cuando digo regeneración del país, no, hablo del Partido Popular. Puedo decir regeneración-refundación. Sí, o no. Entre Ciudadanos sí, y Vox quizá no sea ni necesario para salvaguardar la soberanía nacional y la unidad territorial de España que el Partido Popular persista. Yo creo que al final la regeneración del Partido Popular es imposible. Es un partido que ha dejado de defender sus tradicionales ideales y se ha convertido en un aparato de gobierno, un aparato de poder. Además, un aparato de gobierno al servicio de las oligarquías, porque no hay que olvidar que el Partido Popular contribuyó a la privatización de los sectores estratégicos españoles, que luego ahora se está viendo que ha sido un grave error, junto con el Partido Socialista en los años 80, la reconversión industrial. Eso tiene mucho que ver con la entrada de España en la Unión Europea, con la política socialista de los años 80. Esas cesiones a Alemania y a Francia las estamos pagando ahora caro, siendo un país de sector servicios. Entonces lo que estamos pagando caro empleo precario es el entrar en la Unión Europea. Bueno, no, claro, hay logros, hay claros oscuros, hay claros oscuros en ese tema, pero está claro que un país del sector terciario con empleo precario, evidentemente hubiera sido mejor mantener un sector industrial, un sector secundario fuerte, que es el que crea un empleo
permanente y estable, como ha dicho la patronal de las industrias, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, es un partido abocado a unas inercias, ¿no? Inercias de poder, ¿no? Basadas en cesiones a los separatistas, precisamente, tanto en el País Vasco como en Cataluña. No hay que recordar que José María Aznar, con sus aciertos también, durante sus años de gobierno, tuvo que sacar adelante sus presupuestos con el PNV y con Convergencia y Unión. Entonces, al final, es un partido que está al poder y si tiene que ceder sus principios, los cederá. Pero fíjate, eso mismo que tú estás hablando y que estamos hablando del Partido Popular es algo que le ha pasado también al Partido Socialista. Y eso es algo que la degeneración es propia del tiempo en el poder, ¿no? Y si cogemos al Partido Socialista, ha hecho lo mismo, absolutamente lo mismo, que el Partido Popular hasta estos momentos. El Partido Socialista tiene 76 diputados y está intentando regenerarse, que no se va a regenerar en muchísimo tiempo, ¿no? Y el Partido Popular no ha sabido aprender de este tipo de errores y está cometiéndos unos y está cometiendo tras además otros dos errores graves, que por un lado es confiar en la política económica, sí, claro, haciendo dejación de la política llevar del día la a día. iniciativa política, confiándolo en materia económica, como si eso fuese una garantía de éxito futuro a nivel electoral, y por otro lado, en confiar en el voto del miedo y jugando otra vez con sus electores, pensando que dentro de un año o dos la gente les va a votar porque existe Podemos, cuando realmente esa estrategia ya es fallida porque Podemos ya da menos miedo, cada vez da un poquito menos miedo. Por lo tanto, dos errores estratégicos que tienen que aprovechar Ciudadanos y Vox. Y yo creo que el más grande, ¿no? Y es el no limpiar las estructuras de poder y las estructuras corruptas que hay dentro del Partido Popular. Yo creo que ese es el mayor desacierto de Mariano Rajoy, porque aquí hay dos o tres juicios claves que le están afectando y que le han afectado al Partido Popular, independientemente de lo que estamos hablando de toda la traición con respecto a Cataluña, del apoyo a ETA, a Bildu y demás, ¿no? Y es que no ha sabido limpiar las estructuras. Si él en el momento que llega y empieza a limpiar estructura, corrupto fuera, este gallo hubiera cantado de otra forma. Las elecciones hubieran tenido otro tipo de resultados. Yo creo que no ha aprendido la lección, no ha aprendido de lo que le ocurrió al Partido Socialista en los años 90, no ha aprendido de lo último que le está pasando al Partido Socialista. Es decir, simplemente fijándote en tu contrario y tomando decisiones para corregir tus errores, podrías tener una mejor situación. Yo creo que deberíamos ir a la lección 1, porque a veces con la realidad paralela esta en la que vivimos, parece que nos olvidamos de lo sustancial. ¿Qué son o qué deberían ser, no qué son, qué deberían ser los partidos políticos? Pues no deberían ser otra cosa que organizaciones civiles para trasladar a la vida política, a la ejecución política, las ideas, los principios, las formas de ver, la economía, el derecho. Es decir, deberían ser instrumentos, medios para la consecución de unos fines, no los fines en sí mismos, que es en lo que se han convertido. Por tanto, cuando los partidos políticos dejan de perseguir esos fines para los que sus electores, sus votantes, sus simpatizantes, sus afiliados los crearon, esos partidos políticos no tienen razón de existir. Y no deberíamos rasgarnos las vestiduras. Si alguien hace un poco de historia, de prospección histórica en España, verá que han sido cientos, no sé si me atrevo a decir miles, los partidos políticos que han existido en un momento dado y han desaparecido porque ya no cumplían los fines. Reciente, como partido grande, podríamos pensar en la UCD. Existió, fue el partido gobernante y desapareció. Y no pasa nada. Por tanto, que nadie crea que es un trauma el que podamos decir, ha desaparecido el Partido Popular, por ejemplo, o el Partido Socialista. No pasa nada, no pasa nada. Que no se preocupen, que los espacios políticos no quedan vacíos, se cubren. A veces no para defender las mismas ideas, porque la sociedad ha evolucionado y lo que defendía un partido político en una época pues ha dejado de interesar. Pero cuando los partidos políticos, como estabais mencionando, se convierten en otra cosa distinta, es decir, en lobbies de poder, cuyo objetivo es la colocación, mantenerse en el poder, colocar a los amigos, o lo que es más grave ya incluso, ser auténticos organizaciones delictivas, es decir, organizaciones de corrupción, intermediarios del poder, tráfico de influencias, cobro de comisiones por obras públicas, es decir, organizaciones delictivas. Pues ahí no existen principios, no existen valores. No, entonces no debería extrañarlos lo más mínimo en que de repente un partido, en este caso hablamos del PP, pero podríamos hablar del PSOE, podríamos hablar de cualquier otro, haya dejado ya ante sus electores, ante sus votantes, oye, es que me extraña que esté defendiendo esto. Si es que da igual, es que puede defender eso o lo contrario. Va a defender lo que haga falta
según sus asesores de marketing, para perpetuarse en el poder el máximo tiempo posible. Por tanto, rompamos ya de una vez por todas. Las siglas no son lo importante, ni siquiera las personas. No hay que agarrarse como un clavo ardiendo. Es que yo de Rajoy, es que me cae bien Pedro Sánchez, es que me cae bien Santiago Abascal. No son las personas. Tenemos que tener un poquito más de exigencia. Los españoles tenemos que exigir que se lleven a cabo aquellas ideas en las que creemos, aquellos proyectos, aquellos principios, aquellos programas electorales, económicos, etcétera, etcétera. Y si una persona falla, si unas siglas fallan, lo que hay que hacer es buscar otras personas que estén dispuestos a llevarlo adelante. Mire, don Fíjate, Javier, a lo mejor soy un poquito iluso a estas horas de la mañana, pero No, que es probable, no, no. un lunes a estas horas, pero vamos. Yo opino exactamente igual. Lo que pasa es que, desgraciadamente, la realidad es muy distinta. Yo he notado que los seguidores de los partidos políticos se parecen bastante a los seguidores de los equipos de fútbol. Totalmente. Es decir, es un seguimiento absolutamente irracional. Visceral. Es un seguimiento que Acrítico. procede de las gónadas o del estómago o del corazón. Pasional. Es decir, es que yo soy del PP como soy del Madrid, ¿sabe? O como soy del Barça o del Atleti, porque es que son los míos. Y si hacen algo mal, si están corrompidos, si renuncian a sus principios, si traicionan a los españoles y si abrazan la mentira desesperadamente, me da igual porque el otro es peor, por el hecho de ser el otro. Entonces, mientras esto sea así, por eso yo llevo tanto tiempo en el periodismo siendo crítico no con los partidos solamente, que es lo que hacen la mayoría de los periodistas y de medios, sino con la gente también. Esto es muy poco, claro, es Con lo que hacen políticamente las muy personas. incorrecto, Incorrecto, claro. meterse con la gente, porque es que el pueblo, el pueblo en buena medida es el culpable de que estemos como estamos, porque estamos en una democracia. Por tanto, lo que tenemos es lo que hemos votado. Y siendo críticos, como dice don Javier Ortega, estoy absolutamente de acuerdo, solamente siendo críticos y exigentes se pueden regenerar los partidos. Solamente así. Un partido que después de corromperse, de renunciar a sus principios y valores y de hacer todas las barbaridades posibles y habidas y por haber, sigue teniendo la mayoría del voto de la población, ¿cómo se va a regenerar? Estoy de acuerdo también con Pablo. Solamente cuando se lleve un batacazo electoral podrán empezar a decir, oye, a lo mejor en vez de hacer caso a este señor Arriola, tenemos que mirar un poquito los orígenes de nuestro partido y ver en qué nos hemos equivocado o Efectivamente. desviado. Porque estamos evidentemente equivocados. Yo fíjate que cuando Javier estaba hablando de esas ideas y cómo a veces eso va derivando y al final el partido acaba siendo una organización que lo que hace es justificar o autojustificar o proteger o desviar fondos, ¿no? Estaba pensando en los famosos ERES de Andalucía, que es un tema que ha pasado ahora como un segundo, tercer, cuarto, quinto plano por otras cosas como un máster o un no sé qué. Y dice, bueno, pero en realidad, ¿de qué es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces yo creo que es esto que igual que una empresa de automóviles tira adelante en la medida que va actualizando sus conocimientos y va bajando precios y va subiendo prestaciones, ¿no? Y nadie se plantea el comprar un coche por mantener a esa firma, ni mucho menos, ¿no? Sino por la calidad de la firma, pues con esto es lo que ha pasado con los partidos, ¿no? Que en un momento dado se han tenido que preocupar más de lo que estaba pasando dentro, de lo que estaba pasando fuera, entonces dejar la esencia del partido político, que es servir, ¿no? Servir a un país, servir a una situación histórica, servir a una coyuntura socioeconómica, ¿no? Claro, y quedarse a lo mejor solo con el sesgo de la economía, como parece que pasa con el Partido Popular, que es todo por los presupuestos, ¿no? Pues los presupuestos es una parte importante, muy importante, pero no es lo único, ¿no? Y luego no perder un poco la esencia. Estamos hablando de un partido que habla de la unidad nacional, que es un partido que está hablando de unos principios como la familia, como la vida, y de pronto ni familia, ni vida, ni tal, y de bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Bueno, yo creo que esto también va un poco con el modelo de vida que tenemos hoy en día, ¿no? Es decir, tenemos una vida muy consumista. Tenemos una vida en la que solo nos fijamos en la imagen, en la que está carente de todo tipo de ideologías y principios, ¿no? Y hay mucha gente que se deja de guiar de los partidos políticos simplemente por la imagen, por el marketing que hacen, y no llegan a profundizar nunca en qué es el Partido Popular, o qué es Vox, o qué es Ciudadanos, ¿no? Se dejan llevar por la última opinión del último columnista de un medio que es absolutamente subjetivo, y oyes hablar de un partido y te dicen, no, ese es facha, el otro es cavernario, el otro, no, este es el que mola, porque este es el que va a ganar. Y nos vemos metidos en operaciones de marketing tan brutales como decir que voy a fichar para la alcaldía de Barcelona
a Manuel Valls, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que yo coincido con lo que estaba comentando nuestro director, en que a veces también tenemos que ser críticos con quienes votan a los partidos, porque yo hay en ocasiones que no entiendo cuáles son los movimientos que te llevan, excepto los que estamos aquí hablando de imagen, de marketing y demás, a una persona con 2 dedos de frente a votar, por ejemplo, a Podemos. Y no entiendo cómo Podemos sacar 5 millones. A ver, sí que llego a comprenderlo y a entenderlo después de reflexionar, ¿no? Pero aquí no llego a comprender cómo hay personas con una determinada formación, con una determinada ideología, que son capaces de votar a Podemos. No llego a entenderlo. Entonces yo lo que creo que hace falta una formación de la gente, de las personas que votan, ¿no? O una preocupación, que es que nos dejemos de ser tan consumista, que siempre vamos a lo último que nos presentan y que cuando estamos ahí en ese momento es cuando nos damos los principales batacazos. Bueno, esto conecta con una idea que es la famosísima el famoso papel y el importantísimo papel que tienen los medios de comunicación, ¿no? Cuando estamos hablando del tema de Cataluña, hablamos una y otra vez de que el 155 no se aplicó porque el TV3 sigue funcionando ahí, pues es evidente, porque resulta que es que estás aplicando un artículo que te capacita para hacer una serie de cosas, pero estás olvidando algo tan importante como es todo el tema de la información, de la publicidad, a veces de la manipulación, ¿no? Perdóname que me vaya. No, yo diría que en el 90% en estas ocasiones. Al tema sirio y las armas químicas, ¿no? Porque claro, si ahora resulta que aparece el niño que actuó como... No, y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces, a mí me parece que es muy importante, y de hecho lo decíamos en las últimas pseudoelecciones catalanas que hubo desde estos micrófonos, ¿no? Como los medios de comunicación no solo tienen que dar una información, sino que tienen que dar como ideas más de fondo, ¿no? Nosotros lo que estamos transmitiendo en este programa es cuidado con los partidos políticos que solamente quieren mantenerse a sí mismos, porque esa es la manera de acabar con sí mismos. Bueno, y el caso es que si lo vemos en perspectiva de 40 años, claro, la manifestación de lo que es la degeneración del Partido Popular hay que verla dentro de lo que es la agonía del régimen del 78, que tiene 2 graves errores, ¿no? Tiene ciertos logros constitucionales. El problema es que es el modelo territorial, básicamente el modelo autonómico, que ha permitido a la partitocracia totalmente introducirse en los tentáculos del poder desde el nivel local hasta el nivel prácticamente europeo, del Parlamento Europeo, y el segundo grave error del modelo constitucional del 78 es precisamente las imperfecciones en cuanto a la división de los poderes, ¿no? Por lo tanto, el bipartidismo durante 40 años se ha basado prácticamente en la falta de separación de poderes y en el modelo autonómico. Muy bien analizado. En cuanto fallan los dos partidos, porque se degeneran en el uso del poder y al mismo tiempo por financiación ilegal y casos de corrupción, deslealtad institucional, irrumpen otras 2 fuerzas políticas, Ciudadanos y Podemos. Ahora mismo estamos asistiendo a la agonía del 78 y al alumbramiento de un nuevo régimen por la caída del PSOE y por la caída del PP. Bueno, pero yo añado a lo que estás diciendo, Pablo, y es que estos 2 partidos nuevos en realidad no aportan nada nuevo, es decir, van de lo mismo. Efectivamente. Porque un partido como Ciudadanos, que si naces se supone que es para fortalecer, para fortalecer la democracia, hombre, ¿qué menos se le podía pedir que traer una idea nueva, una idea que defender? ¿Qué aporta Ciudadanos? Lo último que ha aportado Ciudadanos es fichar a un tío del socialismo francés. Claro. O sea, como hacen los clubes de fútbol. No, de hecho es que la irrupción de Ciudadanos y la irrupción de Podemos no hay que verla como el alumbramiento de una etapa nueva, sino precisamente como la máxima degeneración ya del propio partido por la descomposición del PSOE y del PP. A lo que vienes diciendo tú, y decía el profesor, no es que solamente se degeneren los partidos políticos, es que degeneran la sociedad, degeneran el sistema, y eso puede llevar a una involución política a nivel general, ¿no? Con lo cual podemos llegar en un momento determinado a encontrarnos en una situación peor a la que nos encontramos y a la que no nos gustaría enfrentarnos. Yo cuando escucho que irrumpen 2 partidos nuevos y se me dice, hombre, pues Podemos y Ciudadanos, porque antes había un bipartidismo, yo lo primero que digo es, nunca ha habido en España bipartidismo. Ha habido un cuarteto, me atrevo a decir el cuarteto de la traición, en el cual los partidos que representaban al 80% de los españoles, el PP más el PSOE, han gobernado al dictado de los partidos que solo representaban como mucho al 6 u 8%, que son los partidos separatistas del PNV y Convergencia y Unión. Y ese ha sido el juego de mayorías. Pero es que cuando además se me dice, bueno, bien, pero ahora ya por fin han surgido 2 partidos nuevos.
Yo digo, no, son dos adaptaciones del marketing político de las viejas políticas. En el caso de Podemos, tan descarado como es que es el viejo Partido Comunista, las viejas ideas marxistas camufladas de circulitos y de morado. Y de las mareas y contramareas y los nombres que usted quiera darle, pero es el viejo marxismo de siempre. Totalmente de y no hay acuerdo, más que don Javier. coger los vídeos de hace 4 días de Pablo Iglesias, de lo que hablaba, de lo que decía y de cómo actúan y qué es lo que defienden. Y en el caso de Ciudadanos, alguien me dirá, hombre, sí es nuevo. No, son nuevos los colores, las sonrisas, el marketing y marketing político. Son más guapos. Muy bien perfilados, sí. Pero ¿qué es al final Ciudadanos? Ciudadanos es un partido que en sus 10 años de historia, porque lleva 10 años de historia, tuvo unos aciertos importantes a la hora de focalizar eso muy acertadamente en Cataluña y decir, aquí dentro de Cataluña vamos a ser una voz discordante. Eso nadie se lo puede discutir. Nadie se lo puede discutir y además nosotros se lo agradecemos, porque nosotros conocimos a Albert Rivera cuando Albert Rivera no lo conocía nadie, con todo el respeto del mundo, y cuando Albert Rivera era ese pequeño partido que en Cataluña al menos tenía el valor de, con sus 2, 3 diputados autonómicos, hablar en español y hablar de la Constitución. Yo tampoco le he visto una defensa de lo que significa España, eso sería un poquito más alargado, pero es decir, de la España como un proyecto en la historia, como un proyecto social, político. Habla de una España constitucional. Pero claro, cuando encuentras que en Andalucía gobiernan mano a mano con las mismas políticas de la PSOE que lleva 30 años gobernando, cuando en Madrid, hasta ahora por un máster, ha estado siendo la muleta de un partido absolutamente corrupto. Pero lo que es más grave, hasta hace 2 días, en el encabezamiento de su programa, de su ideario, figuraba, somos un partido socialdemócrata. Totalmente. De hecho, sigue figurando, el otro día lo denunciaba Rocío Monasterio, la España federal que proponen. España federal. O sea, España federal significa trocear una unidad nacional para convertirla en estados independientes, que luego sería ya el paso intermedio a que un estado de estos independientes decidiese que ya no quería formar parte de la Federación Española. Pero porque sería una confederación de estados, etcétera. Y la cuestión de... Bueno, pues a los hechos me remito. Hace 2 días salía publicada la carta de Albert Rivera dándose de baja de la UGT, por ejemplo. Que tiene todo el derecho del mundo a estar en la UGT. Claro que sí. Si yo no entro en esa cuestión, yo lo que entro es que, al final hombre, es blanco y en botella. ¿qué es lo novedoso? Leches. ¿Qué es lo novedoso? ¿Qué es lo novedoso? Pues mira, te lo voy a... Perdóname, que tenemos que hacer una pausa, Paco, y a la vuelta te escuchamos. 9:23 minutos, estamos en la tertulia de Buenos Días España en Radio Inter e Intereconomía Televisión. Precisamente con lo que estoy diciendo. Es decir, con que saben, incluso dentro del PSOE, que esta señora goza de bastante, vamos, de una relativa buena imagen en parte del... Yo creo que no han preguntado, yo creo que no le han preguntado a los que habitualmente solemos circular por el centro de Madrid, ¿no? Y solemos acceder a la ciudad de Madrid día a día, ¿no? Como está dejando Madrid los atascos monumentales que hay en todas las radiales de Madrid a la hora. Sí, porque los días que llovía los túneles, porque eran los túneles. Ahora que ha dejado de llover, el atasco por el atasco. Es que se nota, ¿no? Se nota porque las obras que hay en la calle Gran Vía te repercuten en las 6, claro, 8 o 9 kilómetros, te repercuten en toda la M30 y luego las linkas con las de Atocha, que te fastidian la circulación por el nudo sur, ¿no? Lo cual yo no entiendo este tipo de políticas que hace Manuela Carmena y la imagen tan fructuosa que tiene en Madrid, que la quiere el propio PSOE, y hasta el niño Errejón, ¿no? Este chico impoluto que simplemente está expedientado por la Universidad de Málaga por cobrar sin trabajar. Bueno, pero eso hoy en día tampoco importa, ¿no? Como el hecho de su segunda por Madrid, ¿no? La Tania Sánchez, ¿no? La gran hacedora del chiringuito comunista en Rivas Vacía Madrid, entre su padre, su hermano y demás, ¿no? Estos no rompen platos, ¿no? Estos vienen de blancos. El tema de Vescansa a mí realmente me deja como muy perplejo, ¿no? Yo creo que eso es una estrategia del niño Errejón, porque el niño Errejón estaba teniendo problemas con el corrupto Espinar, porque no le dejaba hacer una candidatura a su imagen y semejanza, y han dicho, ¿cuál es la mejor forma que tenemos de poder maniobrar nosotros libremente? Pues vamos a hacerle un envolvente a Pablo Manuel Iglesias. ¿Cuál ha sido el envolvente? Filtrar un principio interno de acuerdo entre Carolina Vescansa y el niño
Iba a decir el niño Puigdemont, el niño de Rejón, ¿no? Entonces, ahí es donde está la estrategia, porque si no, de lo contrario, y lo vamos a ver en los próximos días, si expedientan a Carolina Vescansa, que pueda ser una escisión dentro de Podemos a nivel de Madrid, ¿no? De todas formas, Carolina Vescansa es de las que empieza. Y además, Carolina Vescansa es el sector conservador claro, de Podemos, por decirlo de alguna forma, y además es la que tiene recursos, pasta. Pablo y Jesús. No, de todas formas, no hay que olvidar que Podemos es una marca, ¿eh? Son unas siglas, pero que realmente no es un partido político unitario ni nunca lo ha sido. Se fue formando de diferentes corrientes en el año 2013 y principios del 2014, antes de las elecciones europeas. En cada parte de España tiene un discurso, precisamente porque se genera a través de grupos de descontentos, indignados, que van fraguando ahí ciertas plataformas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente en Común Podem, en Marea, Unidos Podemos, Compromís, Cataluña Sí que es Pot, o sea que son al final conglomerados donde no hay unos portavoces claros, cada uno dice una cosa, ¿no? Monedero decía una cosa, Íñigo Errejón decía una cosa, Pablo Iglesias, Vescansa, etcétera. O sea que al final es un guirigay total, es un partido que es una sigla, y luego pues al final ellos son conscientes de que a nivel de Estado no van a nunca llegar al poder. Entonces se tienen que enrocar en autonomías y en grandes ciudades, porque van a ser el cuarto partido político, está clarísimo, a pesar del apoyo mediático que han tenido, de sus extrañas fuentes de financiación, lo máximo que han llegado han sido a 70 diputados, y hay que tener en cuenta que ya no van a, si la situación económica se contiene, pues no van a tener más recorrido. Fíjate, ¿no? Pablo, tú acabas de decir el dato clave, y antes también lo aludía Javier, ¿no? Tú has dicho, ellos nunca van a llegar al poder. Y decía Javier antes, los vídeos que circulan de Pablo Iglesias. Ha circulado durante estos últimos días un vídeo en el que decía Pablo Manuel Iglesias que ellos nunca iban a llegar al poder, que su única forma de llegar al poder es hacer lo que hacía el comunismo, es decir, usar la calle, usar a la gente en la calle para causar una revolución y de esa forma hacerse con el poder. Por eso les interesa apoyar al proceso. Jesús y Javier. No, vamos, yo lo que me sigue dejando bastante perplejo es que una persona que hace apenas unos años era clave y fundamental en el aparato de Podemos, como es Vescansa, en un fin de semana le digan o te aclaras o te vas, ¿no? Pero te aclaramos. Te vas de la política, no del partido. De la política. O sea, dejas la política. Me parece una cosa. Pero bueno, no quiero decir que tampoco nos vamos a extrañar, Javier. Pero entonces ahí a lo mejor tenemos que volver al tema que estamos hablando desde el comienzo de este programa, ¿no? De la importancia de las ideas, ¿no? O sea, en el fondo, ¿de qué ideas estamos hablando, no? Porque claro, no estamos hablando de respetar a las personas, no estamos hablando de respetar a las ideas, no estamos respetando, sino estamos hablando de lo tuyo por lo mío y te quito y además ya, ¿no? Pero ¿qué es esto, no? Hace un rato en la tertulia estábamos hablando del Partido Popular y yo siento tener que volver porque, claro, hay una relación causa-efecto entre por qué ha llegado Podemos a tener la fuerza que ha tenido en las instituciones, llegar a gobernar en el Ayuntamiento de Madrid, llegar a tener un grupo parlamentario fuerte. Pues porque alguien se lo ha permitido. Se lo han permitido los que desde el Partido Popular, con la estrategia de Arriola, de vamos a crear el miedo, el llamado voto útil, mediante la creación, fomento, primero con financiación. Lo digo claramente porque esto lo hemos explicado alguna vez y no se entendía. Antes de que naciera Podemos, las asociaciones de vecinos de la Comunidad de Madrid recibieron ingentes cantidades de dinero que se sabía que estaban siendo utilizadas por el que luego fue el tesorero de Podemos. Pero en cualquier caso, y esto provenía de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, con Botella. Después, es verdad que tuvieron su gran empujón facilitándoles la entrada en todas las televisiones. En todas las televisiones que Carmen Martínez Castro, secretaria de Comunicación, les ha facilitado. ¿Sí? Sí, Carmen Martínez Castro. Me deja claro, usted de piedra. Claro, porque ¿quién conocía a todos estos? Nada, 4 bandarras en la universidad, aprovechándose del 15M, que ni siquiera era de ellos, y les dieron el salto. Entonces, ¿qué ha pasado? Que tal vez se les ha ido de las manos, tal vez no esperaban que ese robo de votos que iba a hacer la marca esa Podemos al Partido Socialista, que eso sí fue un éxito desde el punto de vista de la estrategia política, porque le dio un mazazo importante. Además, consiguieron romper la izquierda, Izquierda Unida se une a ellos, pero al final ya no es la Izquierda Unida de antes, le roba al Partido Socialista. Pero ¿qué pasa?
Y además le sirve no solo para dividir al enemigo, sino que le sirve también para alentar al llamado voto útil, el voto del miedo. Oye, que vienen los podemitas. Por tanto, que exista Podemos es una realidad. Y ahora toco dos cuestiones. Yo a lo largo de este fin de semana pues he conocido a muchas personas que han venido a los actos y me ha llamado poderosamente a la razón dos conversaciones que he tenido. Una con una persona que escapó de Cuba hace unos pocos años, que había estado dentro de las estructuras del poder en Cuba, y otra que le había pasado algo parecido sin estar en política, pero que había escapado de Venezuela. Y no hacían más que me repitieron los dos en situaciones diferentes, esto ya lo vivimos. Nosotros hemos vivido esto, son las mismas técnicas, las mismas estrategias de poder. Podemos no es otra cosa que lo que ocurrió en Venezuela hasta que desembarcaron finalmente en una dictadura. Y quien no lo quiera ver, pues es que no sabe cómo funcionan. La forma de utilizar el lenguaje, la forma de hablar de las castas, la forma de querer ser una alternativa para quedarse luego con el poder. Entonces, es verdad que Podemos, con eso concluyo, es verdad que Podemos son unas ideas muy peligrosas porque son las ideas del totalitarismo, del marxismo, pero también es verdad que hay otros, desde el gobierno, del Partido Popular, que le han facilitado todos los medios para que llegue a donde ha llegado. Si no, no hubiera pasado de ser lo que era, un partido minoritario, un partido tipo, pues lo que llegó a ser Izquierda Unida o el Partido Comunista. El problema es que si hay muchas personas que no leen un libro o que tienen el libro gordo de Petete o alguna novela de Corín Tellado, bueno, las de Corín Tellado ya se han quedado un poquito... Corín Tellado ahora ya es de gran categoría. Efectivamente, por eso Sujeto, digo verbo y predicado. que serían más bien otros derivados novelescos. Pues al final lo que ocurre es eso, claro. Si la gente no sabe lo que son las ideas y sobre todo cómo llegan esos grupos a convertir las democracias en estados totalitarios, pues tenemos un problema, porque efectivamente hay 5.200.000 que en las últimas elecciones generales votaron a esta gente, que es el comunismo rancio mezclado con elementos del populismo, de un populismo además pues basado en eso, en consigna y en ideas que, en fin, que solamente los ingenuos pueden creerse ya. Sí. Bueno, Podemos, aparte de... Es un invento, es un artefacto. Es un artefacto que tuvo dos utilidades principales, ¿no? Como bien ha dicho antes Javier, la primera utilidad fue al servicio del Partido Popular para amortiguar al Partido Socialista en clave electoralista, y en segundo lugar porque entre el 2011 y el 2014 en España en la calle había cierto malestar y había conatos de revueltas. Por lo tanto, era interesante meter en las instituciones a ese tipo de personas o grupos o plataformas que estaban planteando problemas de movilizaciones, huelgas, etcétera. Entonces, sirvió para esas dos utilidades. Pero claro, como estructura de poder, ahora ha quedado enquistada a nivel de ciertos municipios y autonomías. Pero no es un partido que vaya a crecer más, yo creo, y ojalá vuelva un poquito el sentido de Estado que tenía la Izquierda Unida de Julio Anguita en los años 90, que por lo menos era un líder comunista que, bueno, era una izquierda unida, unos comunistas decentes. Pero es que esto Julio por lo menos... Julio Iglesias. Comunistas y decentes. Es complicado. Julio Anguita ha dado también un cambio en los últimos años. Yo digo que por lo menos muy cerca a las posturas A poderosas. título personal, a mí me dices, Julio Anguita era una persona honrada, te digo, lo que yo conozco, me parece que sí lo era. Honrada en el pensamiento, porque defendía lo que creía, y honrada en el bolsillo, porque no hay muestras de que se aprovechase. Ahora, comunismo y honrado, o comunismo, por supuesto, ahí es como el fuego y el hielo. Hombre, lo que pasa es que dentro de lo malo, pues hay escalas de malo. Siempre, que eso es cierto. Por lo menos Julio Anguita algunas lecturas sí tenía, demostrables. Profesor de historia. Mientras que estos botaretes ni siquiera los que mandan podríamos decir eso de ellos, pero en fin. Él tenía una famosísima frase que era programa. O sea, como diciendo, bueno, por lo menos llegamos a construir esto y sobre esto vamos a intentar construir, ¿no? Y sobre el modelo de Estado, perdóname Pablo, y no es por llevarte a la contraria, pero yo he escuchado me pasaron una vez un vídeo sobre una conferencia suya, de las últimas que dio, invitado por una asamblea, creo que era de Izquierda Unida, y su defensa del derecho a la autodeterminación era clarísimo. Es decir, para él era perfectamente legítimo que se hiciese un referéndum en Cataluña. Nada nuevo. Creo que era en torno al 2014, cuando lo del referéndum de Artur Mas. Le parecía absolutamente normal, y si se decidía que había que romper España, se rompía. Dentro de la izquierda... Esta historia de que era digamos, de que defendía un modelo de Estado, bueno, pues... luego, por cierto, los estados soviéticos eran los que permitían hacer muchos referéndums a sus satélites, ¿no? Dentro de la izquierda española, los casos de gente que haya defendido sin ambajes la unidad de España se pueden contar con los dedos de media mano.
probablemente. Déjenme que les cuente también, hablando, ya que estábamos un poco con el tema de los candidatos a las próximas municipales y autonómicas, hoy es también noticia que las opciones de Pablo Casado, el actual vicesecretario de Comunicación del PP, para liderar la lista del partido al Ayuntamiento de Madrid en las próximas municipales, va a depender, según fuentes del partido, de la evolución de la polémica sobre los másteres y la crisis política que ha generado en el PP madrileño. A diferencia de Cifuentes, Casado, ya saben, ofreció explicaciones del tema suyo, de su trabajo desde el primer momento, y mostró los trabajos para acreditar el título, dejando claro que él hizo lo que le pidieron y evitando comparaciones con Cifuentes. La dirección del PP ha expresado su respaldo a Casado públicamente. Sin embargo, Casado ha limitado su agenda pública en los últimos días, dejando claro de alguna manera que todavía no se ha tomado una decisión al respecto. Lógicamente ahora mismo sigue siendo el mejor colocado desde hace meses ya para ser el candidato a la alcaldía de la capital. Vamos a ver lo que pasa finalmente. Bueno, yo creo que estamos todavía un poco lejos de ese momento, aunque en política se pasa de 0 a 100 en poco tiempo. Están ya haciendo listas y preparándose. Pero queda un año, ya yo no. creo que ahí hay un tema de fondo que le hemos tocado de alguna manera, que es que, claro, la realidad al final acaba como imponiéndose, ¿no? Y entonces veíamos que uno de los problemas de la transición era el exceso de poder de las autonomías, en el sentido de en un alarde de descentralización, ¿no? Pero ahora tendremos que ver qué pasa con las pensiones. Entonces, al final, cuando llegas y dices, oye, o pensiones o autonomías, a lo mejor hay que ver un poco la manera de que esas autonomías no sean tan tremendamente caras, ¿no? Y tan tremendamente costosas y tan tremendamente disparatadas en algunos sentidos, ¿no? Entonces yo creo que también a veces las soluciones de los problemas vienen porque las realidades se imponen, ¿no? Igual que las realidades de la demografía en España por la falta de respeto a la vida con el tema del aborto, igual eso tiene unas consecuencias, que tiene unas consecuencias que uno puede como no mirarlas, pero es que las consecuencias son estas. Tenemos que hacer una pequeña pausa, 9:45, y entramos ya en la recta final de la tertulia. 9:48 minutos, bueno, menos mal que nos queda Vox, Intereconomía e Incos. Fernando Sánchez, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿De qué hablamos hoy? Bueno, hoy queríamos recordar, porque quien más y quien menos en esta época de lluvias casi torrenciales está sufriendo humedades en su vivienda. Entonces, para resolverlas, porque muchas veces son complicadas de resolver, el seguro nos pone pegas la comunidad y el vecino de arriba a veces es más que complicado contactar con él. Esto es una cobertura que tenemos cubierta al 100% dentro de nuestra póliza de hogar. Muchas veces nos ponen pegas porque no se enfoca de una manera correcta el siniestro o porque nuestra póliza no está formalizada de una manera totalmente correcta. Por eso es importante, antes de que ocurra el siniestro, llamarnos y ponernos en manos de Incos para que nos puedan asesorar, independientemente de la compañía en la que estemos, sobre qué coberturas, cómo contratarlas y cómo tenerlas totalmente realizadas para no tener ningún tipo de problema, y en caso de siniestro que seamos nosotros los que llamemos a la compañía para que no tenga que llamar el cliente al 902 y que no tenga ningún problema a la hora de resolver cualquier tipo de siniestro. Como siempre, ya sabes, Rafa, recordamos nuestro teléfono, que es el 91 032 6947, 91 032 6947. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Son las 9 de la mañana y 50 minutos. Bueno, vamos a echar un vistazo al exterior. Tremendo lo que está pasando en Nicaragua, donde gobierna, bueno, pues uno de estos representantes precisamente de Podemos, de la izquierda internacional. Lleva más de 20 años en el poder, en dos mandatos distintos, uno entre el 79 y el 90 y otro desde 2007 en adelante. Daniel Ortega, que ha anunciado en las últimas horas la retirada de la reforma de la seguridad social, que ha provocado, como saben, protestas y enfrentamientos y una represión brutal, por supuesto, de las fuerzas de seguridad nicaragüenses, que le han costado la vida. Unas fuentes dicen 7 personas, otras elevan la cifra a 20 fallecidos. Ayer Ortega anunciaba la anulación de esa resolución de la seguridad social e invitaba al cardenal Leopoldo Brenes, el arzobispo de Managua, y a los obispos de la Conferencia Episcopal del país a participar en las negociaciones. Vamos a escuchar al presidente de Nicaragua. Esta resolución lo que está haciendo es revocando, o sea, cancelando, poniendo ya a un lado la resolución anterior del 16 de abril
que sirvió como detonante para que se iniciara toda esta situación. Todos estamos claros que tenemos que buscarle una solución al tema de la seguridad social. Todos tendremos que aportar, unos más, unos menos, de acuerdo a las condiciones, lógicamente, que permitan la sostenibilidad de las empresas. No irnos muy arriba con las empresas, porque entonces la empresa ya pierde sostenibilidad y entonces se pierde empleo. A mí me hace mucha gracia que las organizaciones supranacionales, la Unión Europea y los grandes representantes, crean que el verdadero peligro de las sociedades actuales está en el fascismo y en la ultraderecha, y entonces combaten duramente algunos gobiernos como el de Hungría o el de Polonia simplemente porque se resisten a aceptar los mantras del mundialismo. Y en cambio, estos sujetos que llevan más de 20 años en el poder, estoy pensando pues en este elemento, los de Cuba, los hermanos Castro, o Nicolás Maduro _ Hugo Chávez, en fin, toda esta tropa que se dedican a expoliar a su pueblo y a hundirlo en la miseria y en la sangre, y parece que esto a los organismos internacionales, o sea, pasan los años, siguen ahí, y no sé qué es lo que tiene que pasar para que esta gente sea presionada de alguna manera para que salga del poder. Hombre, yo creo que son presionadas de alguna manera, lo digo por Venezuela, que conozco directamente la situación del país casi día a día, ¿no? Y lo único es que no hay como soluciones alternativas, no hay manera de tomar conciencia de que se puede solucionar el problema. Entonces, desde fuera puede haber un aislamiento, pero que al final ese aislamiento, a quien le produce realmente el malestar es a los que están padeciendo los problemas de ese país, ¿no? Entonces, hay que buscar salidas y a veces no es nada fácil, ¿no? O sea, todo lo que ha pasado en Venezuela, que ha sido ir entrando en una dinámica de Chávez en la actualidad de Maduro sin salida, ¿no? Y aunque desde fuera deje de haber apoyos internacionales o haya apoyos internacionales para salir de ahí, al final tiene que ser el propio pueblo el que salga, pero es que se han quedado sin recursos, ¿no? Uh-huh. Lo decía más que nada porque, hombre, la semana pasada vimos el traspaso de poder en Cuba con este sujeto y está todo el mundo encantado porque llega uno que no es de la familia Castro. Ah, fenomenal, pero lo que pasa es que es un delfín de los Castro y va a hacer exactamente lo mismo. O sea, va a continuar con la dictadura castrista que lleva más de medio siglo sojuzgando al pueblo de Cuba. Pero fíjate, yo creo que más bien que aparte de ser delfín, yo creo que es el gran pelele de Castro, porque Castro viejo sigue al frente del Partido Comunista de la isla, el único partido que se permite en la isla, y creo que es el hijo de Fidel, está al frente del principal ministerio de los servicios secretos de Cuba, ¿no? Aquí lo único que han pretendido hacer es cómo lavar mejor el dinero procedente del narcotráfico y de la prostitución ilegal y llevárselo todo crudo. Aquí lo que han puesto es un pelele. Ellos siguen por detrás moviendo la marioneta. Vamos a ver cuánto dura este pelele y viene un Castro nuevamente. Y bueno, lo que refleja todo el problema que está sufriendo ahora mismo Nicaragua es que es un completo desastre la forma en que se ha llevado la política hispanoamericana en los últimos 20, 30 años o 40, ¿no? En parte debido a la inoperancia de las fuerzas políticas españolas, que, hombre, compartimos un idioma común, una historia pues hasta el siglo XIX en común, y bueno, el problema es que, por ejemplo, Daniel Ortega pues que fue un líder de la revolución sandinista, por lo tanto, ¿qué se puede esperar sino que haya represión y al final haya revueltas y violencia policial, ¿no?, en las calles? Es lo lógico que se cabe esperar en cualquier país donde gobiernan exguerrilleros y gente que... La buena noticia es que ha revocado esto y que ha dicho que se va a reunir con gente mediadora, ¿no? Habéis visto las palabras que ha dicho, ¿no? Porque el señor llega el 6 de abril y dice, venga, pa'lante con la reforma, vamos a quitarle a los pensionistas un porcentaje, a subir los impuestos, ¿no? Y ahora lo estábamos escuchando y estaba ahí casi como llorando, ¿no? Es decir, jope, revocando, posicionándonos a un lado, vamos a echar mano de la Iglesia, no me quiero ir de mi silla, estoy súper a gusto y quiero seguir dictando, ¿no? Más o menos, ¿no? Te quiero decir, volvemos otra vez a lo que hemos hablado muchas veces en la tertulia. El disparo al periodista que estaba filmando, yo creo que ha sido el detonante. Bueno, eso ha sido brutal, ¿no? Claro. Ha sido brutal. Que tengamos que llegar ahí, ¿no? A que un periodista esté filmando lo que está pasando y que sea asesinado por... Bueno, asesinado. Pues que tengan claro algunos que aquellas ideas que vemos tan claramente manifestadas en violencia allí son las mismas ideas que defienden aquí unos que tienen 70 diputados en el Congreso, para que esté todo bien clarito.
Profesor Poveda, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí. Ya te digo que buenos días España y vamos con esta semana. Muy bien. A por ella. Pablo Sanz, muchas gracias, Muchas profesor. gracias y feliz semana. Javier, gracias de corazón por lo que estáis haciendo por España en el Supremo. Muchas gracias a vosotros lo que estáis haciendo por España desde este medio de comunicación libre. Lo intentamos. Gracias, Paco Trejo. Gracias a por vosotros estar y con a nuestra nosotros. audiencia. 9:56, noticias de las 10 y seguimos en la Inter, en la radio y en la tele. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Muy buenos días. Festividad de Sant Jordi que en Cataluña llega entre los lamentos del independentismo por lo que consideran ataques del gobierno y por el último estudio de intención de voto en esa comunidad autónoma que publica La Razón y que recoge que de celebrarse ahora elecciones los independentistas perderían la mayoría en el Parlamento catalán. Así las cosas, la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, en Radio Nacional, ha pedido que se haga un esfuerzo por parte de todos para que Cataluña tenga gobierno ya y para que ese gobierno, sobre todo, respete el marco legal vigente, incluyendo, como no, la Constitución. Ahora toca arrimar el hombro, procurar que esa normalidad democrática e institucional se recupere cuanto antes dentro del Parlamento de Cataluña y que haya un gobierno que actúe en el marco del Estado de Derecho. Y si eso es así, pues todas las heridas que está provocando este sainete y este teatro del señor Puigdemont, enfrentamiento entre ciudadanos, descrédito internacional, poniendo en cuestión nuestra propia democracia, pues bueno, creo que se podrá ir restableciendo cuanto antes. Para la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lo ha dicho en las mañanas, la requisa de camisetas amarillas a la entrada de la final de la Copa del Rey el pasado sábado supone un problema, dice, no solo para los que vieron afectada su libertad de expresión, sino también para la imagen democrática de España. El hecho de empezar a perseguir colores, camisetas, o sea, degrada muchísimo la imagen de la democracia española. Yo creo que eso le perjudica no solo a la gente a la que no se ha permitido expresarse con esas camisetas, sino que perjudica muchísimo la imagen de España y la imagen de la democracia española. Entonces, bueno, vamos a poner un poco de sentido común y vamos a empezar a razonar políticamente, porque esto está cogiendo una deriva que creo que es francamente preocupante y que va más allá del conflicto Cataluña-Estado, ¿no? Esto va allá. Es un tema de libertad de expresión y es un tema de calidad democrática. Mientras, la Fiscalía ha pedido, a través de un comunicado, que se respete su labor. Lo hace en respuesta a la convocatoria de los CDR para que haya movilizaciones en este lunes en las sedes del Ministerio Público a lo largo y ancho de todas las provincias catalanas. Cambiamos de asunto, salimos al exterior para hablar del presidente de Francia, de Emmanuel Macron, quien ha advertido a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de que hacer una guerra contra todo el mundo, dice en alusión a esas disputas comerciales con China, pero que afectan al comercio internacional, y también tener conflictos bélicos activos es una opción que no funciona en el panorama político mundial para tener éxito. No haces la guerra comercial con tu aliado. Lo único que digo es, ¿dónde están tus prioridades? No puedes hacer una guerra comercial contra tus aliados. Soy un tipo muy fácil, soy muy simple, soy directo. Es muy complicado si haces la guerra contra todos. Haces la guerra comercial contra China, la guerra comercial contra Europa, la guerra en Siria. Vamos, que eso no funciona. Necesitas aliados. Somos aliados. Y en lo económico, la cifra de negocios en el sector servicios de mercado ha registrado en febrero en España un incremento interanual del 6,7% en la serie original, 7 décimas por debajo de la cifra de enero y suma 4 años y 6 meses consecutivos al alza, parte positiva. También hemos visto cómo la industria española ha facturado en febrero un 4% más que en igual mes de 2017 y la entrada de pedidos ha crecido, también lo ha hecho, en este caso un 3,1%. La información de los mercados en tiempo real. El rojo manda, aunque de forma discreta, en la renta variable europea y en el caso del selectivo la caída es prácticamente testimonial, 7 centésimas abajo para el selectivo, para el IBEX 35, en una jornada en la que se va a mirar en datos que llegan desde el otro lado del Atlántico hacia el índice de actividad de la Fed de Chicago, también el índice manufacturero Market, el PMI de abril, y las ventas de vivienda en segunda mano en el mes de marzo en Estados Unidos. Ahora mismo, como decíamos, caídas del 0,06% para el IBEX hasta 9.878 puntos. Plano también el FTSE en 7.368, mientras que recorta un 0,18%. El Eurostock hasta 3.487 puntos, cae un 0,28%. El DAX alemán se va a los 12.505 puntos y cede un 0,28%. El CAC parisino se sitúa en 5.397 puntos. Si nos fijamos en las divisas, hablamos del euro que se cambia por 1,2259 dólares y de 132,32 yenes. Y en el ámbito de las materias primas,
víctimas, recortes del 0,26% para el Brent hasta $73,87 y para el West Texas caídas del 0,31%, está en $68,19. Les contamos de forma breve otros apuntes de la actualidad. Hoy hemos visto cómo los ataques de la coalición de Arabia Saudí vuelven a causar víctimas en Yemen. En este caso han sido 20 personas muertas y 30 personas heridas por los bombardeos de la coalición árabe que capitanea Arabia Saudí. Ha sido en una boda celebrada durante este fin de semana en Yemen. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y de forma permanente en intereconomía.com. Popularizada por Nilsson o por 1000 cantantes, que es un éxito de toda la vida. Pues este Baby Blue que hace unos cuantos años volvió al primer plano porque con esta canción se cerraba Breaking Bad. Bueno, pues los autores de maravillas como esta morían acuciados por las deudas y arruinados. Hoy es el día del libro, como digo, Rafa. Hoy es el día de San Jordi. Es que todo lo que tiene que ver con el día del libro, es decir, feliz San Jordi, felicidades Jordis y Jorges, todo ahora mismo es de lo que más se está hablando en redes sociales y todo esto es tendencia. Pero por encima de todo, el día del libro que se celebra de múltiples maneras, pero sobre todo en Cataluña con los libros, las rosas, que yo creo que esto es algo que ha quedado un poco ya en desuso, lo de a los hombres se les regala un libro y a las mujeres una rosa, o no. Es decir, claro, o a los hombres una rosa y a las mujeres un libro, ¿no? O una de cada, ¿no? O una de cada, sí, ¿no? Es que... Claro, yo creo que esto es verdad que todavía se dice, pero yo creo que ya no se hace, o se hace Se debe menos. hacer poco. Se debe hacer poco, sí. Se regalan ya indistintamente, mujeres a hombres, hombres a mujeres, rosas y libros, libros y rosas. Hoy, desde luego, los libreros y los vendedores de flores son los que más negocio van a hacer. Y hoy es uno de esos días en los que se testa cuáles son los libros que se están vendiendo más. Y seguramente la próxima semana, pues como hacemos cuando tiene lugar la Feria del Libro, los repasamos, ¿no? Saldrán datos y repasaremos cuáles son los libros que han triunfado más. Lo que sí podemos decir, ahora leía a nuestros compañeros de intereconomía.com, hablando de redes sociales, es los hábitos de los españoles en cuanto a la lectura se refiere. Por ejemplo, algún dato interesante, Rafa. Más del 78% de los españoles prefiere todavía leer en papel que en libro electrónico. Estoy entre ellos. Sí, yo también. Se está manteniendo ahí la cosa. Ahí, además, veo poco probable que pueda cambiar. Sí. Y si cambias, que sepas que será por estos motivos. Por lo menos los que lo han hecho es por comodidad o porque tienen problemas de espacio para almacenar libros en papel. Ya me parece... Hombre, eso es un argumento de peso. Lo que pasa es que, en mi caso, por ejemplo, tampoco me conduciría a la tecnología. ¿Por qué? Porque, claro, es verdad que tengo ya poco espacio para libros nuevos, pero lo que pasa es que los que tengo no los he terminado de leer todos. ¿No? Claro, entonces siempre voy a tener opciones en papel antes de acudir a los libros electrónicos, que además me sigue pareciendo un formato muy poco convincente, esto de estar mirando la pantalla, quizá porque estamos un poco saturados de pantallas ya, ¿no? Sí, y además te dicen que tanto por ciento ya has leído el libro, una cosa, déjeme, de verdad. Exacto. No me agobie, ya sé que me queda un 17%. Exacto. Me queda lo que me queda y ya está. Efectivamente. Nada, muy mal. Por favor. O sea, pero vamos a ver, si a mí una de las cosas que más me gusta ya es tener un marcapáginas. Claro. Sí. Y el olor de los libros, es que es maravilloso, ¿eh? Tanto el libro nuevo, que huele a nuevo, como el libro que ya empieza a ser viejito y con canas. Sí. Es maravilloso ese olor del papel. Bueno, pues estamos entre ese 78,5% que prefiere el papel. Por cierto, las novelas de ciencia ficción o fantásticas son los que encabezan la clasificación de favoritos de los lectores. Y sobre los lectores, el 31% asegura que lee entre 5 y 8 libros al año y más de la mitad dicen que el mejor momento para hacerlo es antes de dormir. Sí, claro, bueno, más que el mejor momento, a lo mejor es el tiempo que se tiene. O sea, es el momento en el que ya no tienes posibilidad de hacer más cosas porque estás en la cama y dices, pues ahora cuando puedo leer. Ahora le voy a echar un vistazo. En cuanto al gasto anual en libros, el 34% de los encuestados dice que destina entre 51 y 100 euros y el 32% al año. Sí. Y el 32% dice que entre 0 y 50 euros.
O sea que estos son algunos de los hábitos de los lectores. Estaría bien, a ver si puedes conseguir por alguna fuente, y nunca mejor dicho, el gasto medio en cervezas al año. Entonces ponemos el dato en cervezas y luego el de libros. A ver, más o menos. Va a ser tremendo. Vamos a dibujar cuando veamos gráfica. La comparación va a ser tremendo. Y luego también es trending topic ahora mismo Susana Díaz por una entrevista en Radio Nacional de España. Si te preguntas por qué lo es porque pues porque ha estado en la entrevista. Sí, no porque tampoco es nada. No porque vaya a romper el pacto de gobierno con Ciudadanos ni nada. Pacto de gobierno con Ciudadanos ni nada de Pedro Sánchez, nada. Bueno, pues nada. Esperaremos a otra ocasión para que nos dé alguna noticia, la buena de Susana. Estamos esperando a Susana Díaz, que fue, recordemos, promesa. Es un claro, parecía que sí. Sí. Susana Díaz. Y lo sigo viendo, 10 y 16 minutos llamamos a Albert Ronald Morales. No encuentro a mi morena, pero yo sí he encontrado a Albert Ronald Morales. Albert, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rafael. Sí, hoy sí me he encontrado aquí en Madrid, mi querido Rafael. ¿Sí? ¿Qué tal por Burgos? Bueno, te cuento que ayer y antier algo llovió, pero sí, ya hay calor y allá por el País Vasco el sábado y el domingo hizo temperaturas más o menos buenas. Con la humedad que hay allí, 28, 29 grados, es como aquí 32. Claro, efectivamente. Bueno, nos ha puesto esta canción Joaquín Fernández, que no sé si tú conoces, Albert. Sí, esta es el que la canta es un argentino y es un grupo mixto entre músicos argentinos y colombianos. Bueno, hay que moverse, Albert. Hay que moverse. Fíjate qué datos nos ha dado la Organización Mundial de la Salud. Y ya sabes que aquí en esta sección no queremos alarmar a nadie, pero nuestra obligación es dar información. Desde luego. El sedentarismo provoca más de 5 millones de muertes anuales en el mundo. Es una cifra... 5 millones de muertes anuales el sedentarismo. A pesar de que... Perdón, Albert. Sí, eso es grave porque es una cifra alta. Bueno, el 46% de la población española sigue pensando que el tema no va con ella y reconoce sin pudor que no practica ningún tipo de actividad física. El 46%, o sea, casi 1 de cada 2 españoles no hace ningún tipo de actividad física. Así lo dice el Eurobarómetro de este año, en el que se investigan los hábitos deportivos de los 28 Estados miembros de la Unión. Aunque resulte difícil de creer en pleno boom del running y de la preocupación por el bienestar, el porcentaje es, Albert, 4 puntos superior al registrado en la anterior edición del informe de 2014. Es decir, que vamos a peor en esto. Sí, y vamos a peor cada día. Es decir, yo no lo entiendo porque la verdad es que hay tantas cosas que hacer y sobre todo la gente que se está jubilando, pues es que hay muchas cosas. Por ejemplo, hay cursos que todos los días hay de baile, de lo que usted quiera, de historia a lo que quiera, porque el cerebro también hay que ponerlo en movimiento. Pero el caminar, el bailar, el ir a hacer algún deporte, hay zonas deportivas magníficas. España es un país que puede uno salir a caminar y no tiene riesgos, sino si acaso se o lo tropieza. que decimos siempre, Albert, el que no pueda salir por distintas circunstancias, pues te pones una canción de estas en la cocina o en el salón de tu casa y te echas un meneíto ahí de 10 minutos o un cuarto de hora. Hemos dicho aquí que según el estudio que hemos referido, que 10 minutos de baile, más o menos bien bailadito, ¿sí?, equivale a que se dé unos 15 minutos de caminata. Es decir, eso ya es bueno. Venga. Que uno pueda hacer eso. Hoy vamos a hacer toda la sección con música de fondo, Albert. ¿Te parece? Me parece estupendo. Para que no haya excusa para no bailar. Playera, playera, mi playerita, ¿a dónde te vas? Mi playerita, ¿te vas a Buenaventura? Mi playerita, ¿o te vas a Panamá? Mi playerita. Y alguno puede decir, hombre, pero ¿en qué se traduce el sedentarismo? Pues miren, se puede sufrir enfermedades cardiovasculares, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, metabólicas como la diabetes tipo 2, la dislipemia o la hipercolesterolemia, o musculoesqueléticas y osteoarticulares como osteoporosis, sarcopenia. Es decir, que el número de patologías asociadas al sedentarismo son bastantes, Albert. El arco de enfermedades producidas por el sedentarismo es amplia y ahí solamente muestran algunas, pero es muy amplio el problema que hay ahí. O sea que realmente es un problema el estar quieto viendo televisión o simplemente tumbado. Es decir,
la quietud nunca ha sido buena para ningún ser viviente. Claro, si es que además incluso nuestro aspecto físico, la manera como Dios nos ha hecho, nos ha dado dos piernas. Por tanto, obviamente, estamos hechos para caminar y para movernos, Albert. No, y fíjate, una cosa bien curiosa que la gente mayor no sabe es que si usted no ejercita, sus músculos va perdiendo masa muscular. Claro. Y cada día va a tener más problemas de masa muscular. Y lo que mencionaba aquí el estudio de Naciones Unidas es que aparte de eso pues viene la artritis, la artrosis. No, es que aquí están todas prácticamente en ese arco de cantidad de enfermedades por el sedentarismo. Claro. Cuando uno llega a cierta edad y se encuentra físicamente estupendo, como es el caso de Albert Ronald Morales, uno le pregunta a mi amigo Albert, y claro, está clarísima la respuesta, una buena alimentación, que en su caso está clara y es evidente, y además un ratito de baile diario, Albert, ¿no? Y caminar. Caminar mucho. Yo bailo y camino. Usualmente cuando las distancias son cortas, que puede uno caminar 10, 15 minutos, ¿para qué tomar autobús o para qué tomar el metro si las calles están ahí para caminarlas? Totalmente. O es más, cuando ahí tiene uno tiempo y puede caminar media hora para ir a hacer un mandado o ir a hacer la compra o ir a comprar algo a la farmacia si está un poco lejos, pues camine deprisa, que la idea no es caminar un paso y pedirle permiso al otro pie para dar el otro, no. Entre más vaya caminando eso me ha gustado, a un buen ritmo, pedirle permiso al otro pie para dar el otro paso. Sí, Andrea, querías preguntarle a Albert, ¿no? Sí, Albert, buenos días. Hola, mi querida Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, arrancando semana. Y les quería contar que estoy preparando un reportaje, una investigación, que dice que hacer ejercicio evita mucho menos caídas y ruptura de huesos para los adultos mayores que la propia vitamina D. O sea que hacer ejercicio es bueno para cualquier edad. Yo creo que, los niños pequeñitos están en constante movimiento. Claro. Pero los adultos mayores les viene más que bien hacer también ejercicio. Yo diría que a todos, pero ciertamente los que más necesitan, los que es urgente que se muevan son los mayores. Los mayores, en la medida en que estén más quietos, hay más problemas de salud. Claro. En la medida que haya más movimiento, lo va a hacer. Hay dos cosas que tienen que hacer los mayores: hacer una buena alimentación, hay que moverse y sobre todo leer aunque sea un libro, hacer aunque sea un crucigrama, porque el cerebro también hay que moverlo, hay que ejercitarlo, hay que ponerlo plástico para que no nos den esas enfermedades tan tremendas como el Alzheimer o como la demencia senil, que son tan deplorables, ¿no? A ver, Laura. Hola, muy buenas, Albert. Hola, Laurita, ¿cómo estás? Quería preguntarte que cuánto tiempo tendrías que hacer ejercicio para evitar ese sedentarismo. Fíjate que según los estudios que se han hecho, y eso lo revela la OMS, se dice que 1 horita diaria y como mínimo media, con eso ya estamos dentro de las posibilidades de poder que el organismo y la salud se recobre y además en las personas adultas lo más importante no es recobrar la salud, que sí, lo más importante es prevenirlo, Rafael. Claro, efectivamente. Bueno, pues ya está el mensaje dado, hay que moverse entre media hora y 1 hora diaria de ejercicio continuado, es decir, si se sale a andar, no vale mirar escaparates, Albert. No, eso es una labor que pueden salir las amigas ya como divertimento, pero como ejercicio eso no es válido, mi querido Rafa. O por ejemplo, si te vas a andar, pues intenta evitar tener que cruzar por semáforos, porque cada vez que viene un semáforo te tienes que parar. O sea, ir a un sitio, pues un parque, una cosa así, donde no tengas que pararte y por tanto puedas hacer media hora o 45 minutos diarios de ejercicio continuado. Eso es, ¿no? Incluso en casa también puedes bailar. También, efectivamente. Es donde mejor se baila. Yo no sé si Rafael ha echado sus bailados ahí en la cocina, claro, por supuesto. Que Rafael es un cocinilla. A mí los vecinos de abajo a veces suben a quejarse. Por el zapateo, ¿verdad? Porque hago ruido. Bueno, vamos a dar nuestra receta del día. Son las 10 de la mañana, 26 minutos. Albert, el plato de hoy le va a gustar a toda la familia, porque además yo creo que tenéis pollo vegetariano, ¿verdad? Sí, y a propósito de pollo vegetariano, estos días allí en Bilbao me comí unas hamburguesas. ¿Ah, sí? De pollo vegetariano, en condiciones 500 gramos cada una, imagínense, mi querido Rafael. Vaya.
Eso es una ración, ¿eh? Poco generosa la hamburguesa. Y con un pancito de masa madre que estaba Qué rico. de maravilla. Así, la capital del veganismo, que cada día confirmo que Bilbao, donde se come más carne de España, pues están haciendo una alimentación sana. Qué curioso. Y la cantidad de gente que sale a caminar, me quedé asombrado. Hombre, claro. Bueno, pues vamos a hacer hoy, este plato yo creo que no lo hemos dado nunca, Albert, una deliciosa menestra de pollo. No, señor, no lo habíamos dado, nunca. Claro, es de formación profesional mía. Me acuerdo rápidamente de Andrea y de sus muñecos. Claro. Porque digo, esto a los niños les va a encantar, Andrea. Todas Apúntalo. esas recetas así les encantan. Luego te las paso todas, ¿eh? Bueno, para esta menestra de pollo, Albert, vamos a hacer hoy menestra para 6 personas. Insisto en que puede ser para gente que coma de todo o para vegetarianos, porque tienen el pollo vegetariano, porque nos va a hacer falta para 6 personas un pollo. Perfecto. Vamos a necesitar 3 alcachofas. Bueno, dice 3, si echamos alguna más no pasa nada. Unos espárragos blancos, unos guisantes naturales, Albert. Esos son maravillosos y tenemos y a buen precio Qué ricos los guisantes naturales, que no se parecen en nada a los otros guisantes, Albert. Sí, señor, el sabor es que yo no sé la gente por qué ha perdido el paladar, porque es que los naturales son maravillosos. El sabor es que son maravillosos, son ricos. Son increíbles. Un par de cebolletas, un par de zanahorias, unos dientes de ajo, un poquito de harina. ¿La harina cuál utilizamos, Albert? Pues la integral o la de sémola, que el que no le guste la integral puede utilizar la sémola, que esa también va a estar ahí muy bien. Sí. O fíjate que hay unas, para estas cosas de sal, la harina de arroz le da una textura y un gusto. Eso es una maravilla, la harina de arroz. Venga, pues vamos a utilizar hoy un poquito de harina de arroz. Media copita de vino blanco, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta y perejil. ¿Qué pintaza tiene esto, Albert? Increíble. Vamos a quitarle la piel al pollo, lo troceamos bien, salpimentamos, pasamos los trozos por la harina, los doramos en una sartén con aceite, reservamos en una fuente cubierta con papel absorbente. Vamos a pelar y picar los ajos, las cebolletas, las zanahorias, todo bien picadito. Lo ponemos a rehogar en una tartera con un poco de aceite. Cuando se doren, vertemos el vino, le damos un hervor para que se vaya el alcohol, agregamos entonces los trozos de pollo que antes habíamos dorado, cubrimos todo con agua o con caldo de verduras y guisamos durante 15 minutos. Vamos a pelar los espárragos blancos y añadimos las puntas a la tartera junto con los guisantes naturales. Colocamos la tapa y cocinamos otros 10 minutos más. Pelamos las alcachofas, retirando bien las hojas externas, le quitamos la parte superior, cocemos otros 10-12 minutos en una cazuela con agua y sal. Una vez cocidas, escurrimos, troceamos y añadimos al guiso. Y finalmente, Albert, servimos nuestra menestra de pollo y salpimentamos un poquito con perejil también. ¿Qué te parece? Un señor plato. Tiene de todo. Este platito tiene Es un plato completísimo, Albert. Completísimo. Y es que lo que vemos aquí es que como está doradita el pollo, eso a los niños, yo no sé por qué, pero todo lo crocante les parece una maravilla. Pues a ver, ¿qué tiene aquí? Pues aquí tenemos 22% de proteína del pollo. En el pollo vegetariano pues tenemos un 52% por ser de tofu y de gluten. Sí. Luego tenemos la harinita, que tiene un 9% de proteína, y si es de arroz, pues tiene más o menos un 8%, la diferencia solamente es 1. Así es que se sube a un 32%, más o menos un 33% de proteína, suficiente para lo que necesitamos, porque si la carne roja tiene 18, el pollo 22 y los mariscos 24, pues aquí estamos superando en 6 todas las proteínas de tipo animal. Qué bien. Luego, vitaminas, tenemos a raudales, tenemos, tenemos oligoelementos, y uno de los más fuertes que hay aquí por llevar la alcachofa es el hierro, que estamos necesitando para quitarnos el cansancio. Y luego, pues, la cebolla y los ajos, que hacen aquí un trabajo excelente, la capsicina del ajo y la cebolla. Rafael, acuérdate que alguna vez hicimos un programa sobre la capsicina, todo lo maravillosa que es esta sustancia y que, aparte de todo, le da un sabor a los platos, pero la parte terapéutica es absolutamente fantástica. Luego el tomate, que pues tiene licopeno y por supuesto, un ingrediente que vamos a empezar a hablar desde hoy, que todos me han empezado a recordar, que por qué no hablamos de ese ingrediente que es gratuito,
que es cuando se cuece con amor todo, cuando uno se mete a la cocina y hace los platos con amor. Claro. Pues ese ingrediente aquí está presente, cada una de las amas de casa, de las personas que lo hagan, piense en ese momento que eso que está preparando es para su familia, para usted, y para tener buena salud, y para vivir muchos años sanos y felices. Eso es verdad, Albert, eso es fundamental. Es el ingrediente principal y el que le da mejor sabor a todas las comidas. Por eso la cocina de la abuela o de la mamá, mi querido Rafael, nosotros volvemos y volvemos, cada vez que nos invitan, es el único sitio que no nos hacemos de rogar, porque ya sabemos que el amor que le cocinan ellas, o en el caso de la esposa, o en el caso de que uno es el que cocina, uno siempre está pensando en el bienestar de los niños y en el bienestar de toda la familia. Por eso no es lo mismo comer afuera que comer en la casa. Efectivamente. Pues vamos a dar, si te parece, Albert, un teléfono para más información. Claro que sí, y una página, porque me estaban diciendo que por qué no doy la página. Pues vamos a dar, la página de Frutoterapia es www.frutoterapia.net o .es. Y el teléfono es el 91 619 5414. Lo repetimos, 91 619 5414. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, mi querido Rafael, a ti y a todo el equipo, y esperamos que esta semana disfruten el calorcito que va a haber. Por supuesto. Son las 10:33. 10 de la mañana y 38 minutos. Bueno, la verdad es que es tremendo lo del Club de Amigos de Intereconomía. El exitazo que tiene en todo lo que propone, en todo lo que organiza. Son cientos, miles las personas que han podido disfrutar ya de las actividades del Club de Amigos. Y es normal, porque es que Ana y Paula no paran. Trabajan 25 horas al día precisamente para poder atender perfectamente a todo nuestro público. Y yo hace unos días estaba pensando, a ver, ¿qué le faltará por hacer al Club de Amigos de Intereconomía? ¿Qué es lo que no habrán hecho aún y que deberían hacer por el éxito que pueden tener? Digo, pues una degustación de productos gourmet. Esto sí que tiene que ser la leche. O sea, pasar una tarde probando auténticas delicatessen. Bueno, pues eso es mañana. Mañana, martes 24 a las 6:30, hay una degustación de productos gourmet. Vaya pedazo de ideas, es que lo que no se les ocurra a ellas. Paula Cruzado, compañera, buenos días. Muy buenos días, Rafa. Yo mañana voy para allá, ¿eh? Pues la verdad es que es un buen plan, ¿eh? Es la primera vez que lo hacemos, nos hace mucha ilusión el probar, bueno, pues productos gourmet, que a lo mejor no todos los días puedes probarlos, no todos los días tienes la oportunidad, y en esta ocasión, pues bueno, te los damos un poco todos juntos, pero para que, bueno, pues puedas disfrutarlo y sobre todo pasarlo muy bien, porque, bueno, aparte de probarlo, nos van a explicar, pues, bueno, pues qué son, por ejemplo, las huevas de Mujol, o pues qué son los 3 tipos de caviar, porque mucha gente pues conocemos el normal, el que, bueno, pues el que a lo mejor todos en una ocasión especial nos podemos permitir, pero claro, hay 3 variedades, que es del caviar, que es esturión confitado, y sobre todo, pues también vamos a probar buenos embutidos como es el jamón ibérico de Guijuelo y los quesos, que la verdad es que yo, que soy quesera, es una idea que me encanta. Pues no te digo a un servidor. Tenemos comunicación con Juan Miguel de Sande, él es director de e-commerce y marketing digital de Quesos de la UZ. Don Juan Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias para todos. Gracias por estar con nosotros en directo. Gracias por invitarme. Cuéntenos un poquito la historia de Quesos de la UZ, don Juan Miguel. ¿Cómo nace la empresa? Sí, pues es una empresa familiar ubicada en la provincia de Cuenca, en Villamayor de Santiago concretamente. Sí. Es una localidad de unos 3.000 habitantes. Y bueno, la empresa nace hace ya casi 30 años, en 1989. Es una empresa familiar. Nació a raíz de una comercial de embutidos y de alimentación en general. Cuando el fundador, Juan José de la UZ, se quedó sin proveedor de queso, le dio por probar a fabricarlo él mismo. Empezó todo como una prueba, pero ha ido creciendo y ahora mismo es la actividad principal de la empresa, 29 años después. Veo por aquí queso manchego, queso de oveja, de cabra, oveja y cabra, mezcla, en fin, un montón de variedades, todas a cual mejor, me imagino, ¿no? Sí, nuestra especialidad es el queso manchego denominación de origen, que es de leche pura de oveja, como
como indica el Consejo Regulador de la Denominación de Origen. Tiene que ser leche de oveja y además de raza manchega y certificada por el Consejo Regulador. Y trabajamos también otras variedades de quesos, principalmente centrados en la oveja y en la cabra. Claro. Tenemos algunos de mezcla también, pero principalmente en la oveja y en la cabra. ¿Sabe lo que pasa, don Juan Miguel? Que un locutor de radio, cuando habla de quesos ricos, empieza a tener un problema, y es que saliva, y entonces la labor de hablar en el micrófono se complica. Así que casi le voy a ceder la palabra a mi compañera Andrea, que querías hacer una pregunta, Andrea, nuestro invitado. Sí, quería preguntarle, de todos los quesos que tienen, especialmente o personalmente, ¿cuál es el mejor? A mí, por ejemplo, me encantan los quesos fuertes, los quesos de sabor muy, muy fuerte. Como el manchego, ¿no? Como el manchego. Pero, por ejemplo, para Juan Miguel, ¿cuál de todos los que ellos manejan, cuál le parece que es como el mejor o el que más tiene salida también? Pues el manchego denominación de origen, que además lo servimos en 3 curaciones, semicurado, curado y viejo. En las curaciones superiores, el viejo, que es a partir de 9 meses, entre 9 y 12 meses, normalmente tiene un buque bastante fuerte. Y luego también tenemos especialidades tradicionales, que son queso en manteca y queso al romero, que esos también son para los más queseros. Tienen un sabor más fuerte, llega incluso cuando aumenta la curación a ser un poquito picante, y ese es un buen queso. Ahora que hablaba de los tiempos de maduración, decía que los viejos son 9 meses, los curados y los semicurados, ¿cuánto tiempo de maduración tienen? Pues eso varía en función de los tipos de queso, incluso del propio fabricante. En nuestro caso, el denominación de origen suele ser hasta los 5 meses semicurado, entre 6 y 8 curado, y a partir de 9 el viejo. A mí es que me parece, don Juan Miguel, a lo mejor soy osado al manifestar esta opinión, pero siempre ha sido Francia el país de los quesos, y yo en cambio siempre he mantenido que no hay quesos como los españoles. Me imagino que en cuestión de gustos cada uno tendrá los suyos, pero es que unos quesos tan buenos como los que tenemos aquí en España es muy complicado. Sí, la verdad es que nuestros quesos están desde hace unos años empezando a venderse fuera. Sí. Concretamente en este último año 2017 hemos batido la barrera del 50% en el exterior. Ha sido más del 50% lo que hemos vendido en 2017 fuera de España. O sea, hemos más vendido fuera de España que en España. Y la verdad es que sí, en concursos internacionales estamos teniendo bastante éxito. Tanto el queso manchego denominación de origen como las especialidades que nombraba antes, queso en manteca de la UD y queso al romero de la UD, han tenido medallas en los World Cheese Awards, que son premios prácticamente los mundiales del queso, ¿no? Bueno, pues Paula, ¿nuestros oyentes y espectadores van a poder degustar estos maravillosos quesos mañana? Pues es lo que le iba a preguntar a Juan Miguel, que qué quesos vamos a degustar mañana, claro. Porque a mí, vamos, se me están poniendo los dientes muy largos, me gustaría saber qué quesos vamos a poder degustar mañana en la cata del Club de Amigos de Productos Gourmet a las 6:30. Vamos a llevar las 3 curaciones de manchego, así el semicurado, curado y viejo, así se puede ir probando las diferencias de matices y aromas que hay entre las 3 curaciones. Y además el manchego recibió medalla de oro en los últimos World Cheese Awards, que fueron en noviembre pasado en Londres, y también la otra especialidad que recibió medalla de oro ahí, que es el queso de oveja y cabra. Es un queso un poco más suave, semicurado, pero tiene el toque de la cabra mezclado con la oveja, y vamos a llevarlo también para catar. Y quizá nos animemos también a llevar alguno de manteca y romero, que son así los que nombraba antes, un poquito más fuerte, para los que les guste así. Qué un sabor rico, un poco qué más. bárbaro. Qué bueno. Oiga, don Juan Miguel, ¿y esto cómo marida bien? ¿Con qué vinito se puede acompañar, por ejemplo, un manchego así viejo, un manchego con carácter? Pues sobre eso la verdad es que hay diversidad de opiniones. Hay quien dice que al queso fuerte, vino fuerte, pero en realidad yo soy más de la opinión de que una cata debe ser un equilibrio de sabores. Entonces, a un queso fuerte quizá le vaya mejor un tinto joven, o quizá un blanco, claro, una cerveza rubia. Sin embargo, si el queso es más suave, sí que nos podemos meter más hacia vinos un poco más fuertes, con madera, con roble, claro, y una cerveza de un poco más cuerpo, tostada, por ejemplo. Pero bueno, hay quien dice lo contrario. O sea, que sobre gustos los colores. Pues mire, dicen que en Madrid por la tarde hay un montón de planes buenos, pero se me ocurren pocos mejores que este, Paula. Para mañana no lo hay, claro, por lo menos. O sea, probar los mejores quesos del mundo a las 6:30 en la compañía de nuestros amigos del Club de Amigos de Intereconomía, pues en fin, está todo dicho. ¿Hay todavía sitio para que se puedan apuntar nuestros amigos?
Pues quedan muy poquitas plazas, así que la gente que se lo esté pensando, lo que le acabe de oír, que llame para reservar la suya, porque la verdad es que ha sido todo un éxito esta actividad. La volveremos a repetir, pero bueno, todavía quedan muy poquitas plazas, pero que la gente que esté interesada, pues que llame, que como sabes siempre sacamos huequito para que nadie se quede sin su plaza. Pues ya lo saben, 91 616 2464. Llamen ya y apúntense, no se queden sin la posibilidad de probar estos deliciosos quesitos. 91 616 2464. Don Juan Miguel, un abrazo muy fuerte y enhorabuena por ese estupendo trabajo, ¿eh? Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Paula, un abrazo y un besito. Gracias a ti siempre, Rafa. Son las 10:47. Gracias, Andrea, por ese estupendo reportaje. Son las 10:56. Hacemos una pausa, escuchamos las noticias y después una hora dedicada a la salud natural con el doctor Juan Márquez y con Fernando Ballesteros. 91 535 1614 o 533 9021. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Muy buenos días. Llegan las primeras comparecencias públicas de políticos habituales en esa celebración de Sant Jordi. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha aprovechado para reclamar una vez más la formación de un gobierno que respete la ley en Cataluña. Por desgracia, es un día de Sant Jordi en el que todavía no tenemos un gobierno de Cataluña. Es el momento de formar gobierno. Quedan aún 4 semanas para el día 22 de mayo. A partir del cual, si no se forma gobierno, habría que ir a nuevas elecciones. Creemos que eso no es bueno y, por lo tanto, desechamos que en el periodo este que queda se pueda formar un gobierno, normalizar la situación y un gobierno y una oposición que sirvan a los intereses del país y de todos los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Mientras se sigue hablando de la controvertida orden del Ministerio del Interior de requisar todas las camisetas amarillas a la entrada de la final de la Copa del Rey que se celebró el pasado sábado, el exministro y candidato del Partido Socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, en Onda Cero, ha explicado que, en su opinión, la medida fue excesiva. A mí me parece muy polémica esa decisión, la verdad, ¿no? Una cosa que es una orden judicial o alguna sentencia, ¿no? Pero si no, yo creo que no es lo más adecuado. Supongo que si toman esa decisión será basada en buenas razones, pero esas buenas razones yo no las he oído, en fin, todavía expresar. Hay que recordar que sigue pendiente la moción de censura precisamente presentada por los socialistas contra Cristina Cifuentes en la Comunidad. El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Osorio, en Televisión Española, por su parte, ha aprovechado para criticar a la oposición, a la que acusa de cometer actos irresponsables. Madrid y los madrileños se han acostumbrado a gobiernos del Partido Popular. Yo creo que es una enorme irresponsabilidad de Ciudadanos apoyar un gobierno de PSOE apoyado por Podemos, que es un partido absolutamente radical, y la Asamblea de Madrid lo hemos visto sesión tras sesión. No sé, Ciudadanos verá lo que hace, pero yo creo que realmente es una irresponsabilidad y los madrileños lo verían muy rápidamente, porque ahora Cristina Cifuentes ha puesto en marcha una rebaja de impuestos y eso sí que ya, adiós, se perdió esa bajada de impuestos y probablemente ellos querrán alguna subida. Hablamos de otros asuntos porque la Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre de nacionalidad marroquí por financiar a su exesposa, que es una de las terroristas más buscadas de toda Europa y que quiere atentar también, entre otros países, en España, para que se integrara en Daesh en Siria, enviándole dinero a distintos países de su periplo europeo. Ha pasado por Italia y ahora se supone que está en Turquía intentando llegar hasta Siria. Pues bien, el marido, que financia su actividad terrorista, ha sido detenido en Málaga, como decíamos. El presidente de Francia, en el exterior, hablamos de Emmanuel Macron, tras criticar a Estados Unidos por ponerse en guerra contra todos, tanto comercial como literal, precisamente se ha referido a la situación que atraviesa en estos momentos Siria. El día que terminemos esta guerra contra Daesh, dejaremos el terreno al régimen iraní, Bashar al-Assad y sus muchachos, y ellos prepararán la nueva guerra, alimentarán a los nuevos terroristas. Por lo tanto, mi posición consiste en decir, incluso después del final de la guerra contra Daesh, que los Estados Unidos, Francia, nuestros aliados, todos los países de la región, incluso Rusia y Turquía, tendrán un papel muy importante que desempeñar para crear esta nueva Siria y asegurar que el pueblo sirio decida sobre el futuro. Además, esta mañana hemos conocido que el autor de los atentados de París, Salah Abdeslam, el único que permanece vivo, ha sido condenado a 20 años de cárcel, en este caso en Bélgica, y por un tiroteo posterior a los atentados de la capital gala. La información de los mercados en tiempo real.
Plano se mueve ahora mismo el selectivo con un alza de apenas 5 centésimas en una jornada en la que hemos visto el PMI compuesto de la eurozona en abril se coloca en 55,2 puntos. Se esperaba una cifra 3 décimas inferior, 54,9. Buen dato, por tanto, para ese PMI compuesto. Y como decimos, ahora mismo sube, aunque está prácticamente plano el selectivo, 6 centésimas hasta 9.889 puntos. En la misma línea, el FTSE londinense sin cambios en 7.368. Abajo un 0,12 el Eurostock, que se coloca en 3.490 puntos. Cede un 0,17%, la bolsa francesa, el CAC se sitúa en 5.403 puntos y el DAX alemán se va hasta los 12.505. Su recorte es algo mayor, del 0,28%. En las divisas, un euro se cambia por 1,2236 dólares y por 132,17 yenes. Y si miramos a las materias primas, caídas para el Brent del 0,58% hasta 73,63 dólares, mientras el barril de West Texas cede un 0,66, se coloca en 67,95 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com. Now everybody do it.